a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en nuestra charla. Agradecerles su tiempo, a nuestro expositor también por estar acá presente. Antes de comenzar, sí quiero dejar con ustedes a Jennifer Troncoso. Ella es analista de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que va a dar unas palabras de inicio. Jennifer. Gracias, Paula. Primero que todo, darles la bienvenida a todos y todas a esta iniciativa. También parte de las actividades de vinculación con el medio que también va promoviendo de forma de trabajo colaborativo la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión junto con la misma carrera. Así que les damos la más cordial bienvenida. En este momento me permito también presentar a Nicole Puelles. Ella es la presidenta del Centro de Titulados y Tituladas de la carrera. Saludos para todos. Buenos días, chicos. Mi nombre es Nicole Puelles. Como dice Jennifer, en este momento soy la presidenta de la Asociación de Alumni Agroindustria. Y bueno, me invitaron hoy más que nada para comentarles un poquito que estamos trabajando fuertemente en el tema de la asociación, dejarlos súper invitados una vez que terminen su etapa universitaria a ser parte de esta como nueva campaña que estamos haciendo. La idea es, bueno, mantener el contacto obviamente con los titulados de la carrera, poder generar bolsas de empleo, ayudarlos también con sus prácticas y a su vez también poder ser un aporte en el tema del mejoramiento de la carrera, la autoevaluación y el rediseño curricular. Así que los dejo súper invitados. Nosotros realizamos reuniones los primeros miércoles de cada mes a eso de las 9 de la noche vía telemática, y en el caso de que quieran participar, pueden dejarnos su correo o pueden seguirnos en Instagram en el caso de que tengan alguna duda y quieran participar. Así que eso, los dejo súper invitados a participar en la asociación. Gracias, Nicole. Ahora queremos darle la palabra a Cristian González. Él es el director de la escuela también. Así que las palabras para él. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, hola a todas y todos. La Escuela de Administración y en particular la carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial se encuentra muy contenta el día de hoy, porque tenemos a un profesional de alto nivel que nos va a dar una magnífica charla y que accedió gentilmente a una invitación que hicimos hace un tiempo atrás. Así que muchas gracias a Nicolás por estar con nosotros. El señor Nicolás Cobo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca y PhD de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Universidad de la Frontera e investigador del Centro de Fruticultura. Su línea de trabajo se enfoca en el mejoramiento genético y genómica de plantas, centrado en estreses bióticos y abióticos, así como de la fruta en post cosecha. Hoy el doctor Cobo nos entregará la charla Mejoramiento genético de plantas, en qué consiste y cuál es su rol en la agricultura. No quiero terminar sin dar la bienvenida y saludar a nuestras autoridades de la Universidad Tecnológica Metropolitana y en especial a los colegas de la Asociación de Titulados de la Carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial, así como también a los profesionales de World Skill Chile. Sin duda, dar la bienvenida a nuestros estimados alumnos de la carrera, que seguramente estarán ávidos de esta charla. Los invito a participar con sus reflexiones, comentarios y preguntas, que evidentemente estarán llenas de inquietudes. Sin querer demorar más, quisiera dejarle la palabra al doctor Cobo, estando seguro que la actividad será de mucho provecho. Muchas gracias. Gracias, Cristian, y a todos por esta invitación. Yo llegué desde mi doctorado a fines del año 2019, así que ha sido un periodo extraño. Toda mi llegada a la Universidad de la Frontera ha sido en pandemia, con estallido social, así que ha sido bien extraña
la llegada y todavía estoy así como tratando de meterme un poco al medio más local. Así que agradezco mucho la invitación y espero poder cubrir todos los temas que querían con esta clase. Creo que Cristian ya hizo una buena presentación, así que voy a empezar a presentarles de una vez para poder aprovechar el tiempo. Pueden hacer las preguntas si quieren en el chat, ahí me van a estar ayudando. También vamos a dejar un tiempo de preguntas y discusión al final, así que espero que puedan participar lo más posible. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, sí se ve. Súper. Bueno, entonces para esta clase me pidieron si podía mostrar un poco de qué se trata el mejoramiento genético y cubrir un poco por qué existen las variedades vegetales, por qué las semillas se venden y no se regalan, etc. Entonces, es un tema bien grande y súper amplio que podríamos cubrir en un semestre completo, así que voy a tratar de entregarles lo mínimo posible en cada una de las áreas que quiero cubrir para que se hagan una buena idea de qué es el mejoramiento genético, en qué consiste, de dónde viene y un poco para dónde va la cosa. Y así puedan tener una idea un poco más completa para poder de repente tener una opinión un poco más informada en cuanto a este tema. Como decía Cristian, yo soy agrónomo de la Universidad de Talca y hice un doctorado en la Universidad de California en Davis, donde trabajé en resistencia a roya en trigo. La roya es un hongo que produce harto daño a la producción de trigo en todo el mundo. Y después hice un postdoc en el laboratorio de genética y genómica de frutilla en UC Davis, donde pude también un poco implementar algunas de las cosas que aprendí en el doctorado. Y de ahí me vine a la Universidad de la Frontera por medio de un fondo de inserción en la academia, fondo de subvención a la inserción. Y estoy tratando de armar mi laboratorio un poco enfocado en el tema de frutales, pero también con un poco una visión un poco más amplia del mejoramiento genético en otros cultivos que pueden ser de interés para la región. Entonces, en general, cuando vemos estas charlas de mejoramiento genético, siempre se parte diciendo, bueno, existe un crecimiento constante de la población, que se espera que se estabilice en 10 billones de personas a fines de este siglo, y eso es una necesidad de alimentos, ¿cierto? Necesitamos alimentar a toda esa población y necesitamos tratar de poder alimentarlo sin seguir aumentando la superficie que necesitamos para producir alimentos. Pero también sabemos que existen dificultades para la producción agrícola, cada día son más fuertes los efectos del cambio climático, lo vemos en Chile y en todo el mundo, ¿cierto? También vemos que ese cambio climático nos está afectando local e internacionalmente de diferentes formas. Por ejemplo, en el hongo que yo les decía que trabajaba en mi doctorado, en la roya amarilla de trigo, las peores epidemias en los últimos 90 años se han visto durante los últimos 3 años en Argentina, en Chile, en Europa, y eso va ligado con la aparición de nuevas razas del hongo que son virulentas a fuentes de resistencia que antes existían. Genes que antes entregaban resistencia al hongo, ahora no la pueden entregar y el hongo puede infectar las plantas sin problema. También vemos cosas más de estrés abiótico o un poco más ligadas con el tema más físico de la planta, ¿cierto? Por ejemplo, este año o el año pasado, nevazones en zonas en que nunca nevaba en esta región cerca de Temuco produjeron que los techos que ponen en los cerezos para protegerlos de la lluvia se dieran y botaran huertos enteros de árboles que ya tenían plantados un par de años. Eso es un costo gigante para la producción y si bien no está afectando directamente al árbol, ¿cierto? Nos está dando un problema súper grande. Y eso se ha estudiado y se ha medido y ya sabemos que es real. Se puede ver, por ejemplo, en este estudio que las temperaturas mínimas, o sea, las temperaturas máximas, por ejemplo, se pronostican que suban en todo el Valle Central de gran forma, que las temperaturas mínimas también aumenten, por lo tanto el calentamiento global está produciendo un efecto. Los días grados anuales, que están relacionados con la brotación de los frutales, por ejemplo, la germinación de distintas especies, también va a ser afectado. Existe, como les digo, harta bibliografía del tema. Este es un paper súper reciente hecho acá en Chile. Y bueno, eso trae también deficiencia en agua para riego, aumento de presión de enfermedad, aumento de temperatura, también traemos estrés abiótico, ¿cierto? Las plantas están mucho más estresadas y propensas a otros tipos de estrés.
pero eso también tiene algunas oportunidades. Por ejemplo, se están abriendo nuevas zonas productivas, se está moviendo la producción de frutales hacia el sur, se están llevando otras producciones, perdón, más hacia el norte, y también es un nicho para los que hacemos mejoramiento genético, porque se puede hacer nuevas variedades que sean adaptadas a las nuevas condiciones, ¿cierto? Que pueden ser nuevas condiciones por un movimiento en la producción a zonas donde antes no se producía, o porque tienen que hacerse variedades que sean más resistentes a las condiciones imperantes en cada zona. Y eso, bueno, se puede ver. Yo llegué acá a hacerme un poco un laboratorio en frutales, por lo tanto les voy a mostrar esta información de frutales. Se puede ver que en la región del Biobío, Ñuble y Araucanía, la producción de frutales ha crecido sobre el 500% y en la Araucanía sobre el 700% en los últimos 20 años. Es un crecimiento súper importante y vamos a ver que no solo se necesita plantar una zona nueva, sino que también se necesita adaptar los manejos y también las variedades para que puedan tener su máximo potencial en las nuevas regiones. Entonces, ¿de qué depende el potencial genético de una variedad? ¿De qué depende que una variedad de maíz nos dé 10 toneladas por hectárea o nos dé 50 toneladas por hectárea, por decir cualquier cosa? El fenotipo, que es lo que nosotros vemos de la planta, lo que queremos obtener, depende del genotipo, ¿cierto? La información genética de esa planta, del ambiente y de la interacción de los dos. Yo puedo tener una planta que es súper buena para una planta de maíz, para crecerla en melipilla, que me va a dar un potencial genético muy alto. Si yo la manejo de forma adecuada, con buen riego, buena fertilización, etcétera, voy a llegar cerca de ese potencial genético, y la interacción de los dos, bueno, nos va a dar ese máximo. Si yo esa misma variedad la planto en Temuco o en Aysén, probablemente vamos a llegar muy lejos del potencial genético porque el ambiente no es el adecuado y por lo tanto eso nos va a limitar la producción o el potencial de producción. Entonces, al desarrollar una nueva variedad se debe tener en cuenta el ambiente objetivo, no es llegar y generar una variedad para crecerla en Arica o en Magallanes, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué se entiende por el ambiente en plant breeding o en mejoramiento genético? Y el ambiente, bueno, es una combinación no solo del ambiente como nosotros lo entendemos, de dónde está creciendo la planta, sino que también tiene que ver con el manejo que nosotros le damos. Y ahí va, bueno, todo el tema de fertilización, de riego, manejo de suelo, etcétera, ¿cierto? Rotación de cultivos, todas esas cosas van en el ambiente. Y la G, como les decía, es la genética, es simplemente la composición genética de la planta que nos va a entregar el potencial de crecimiento. Entonces, acá le hice un ejemplo cómo la interacción de los dos hace que nosotros obtengamos el máximo rendimiento, en este caso por poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una variedad antigua, ¿cierto? Digamos un maíz de los 60, 70, que su potencial de rendimiento con la genética es un poco más bajo, ¿cierto? Entonces tenemos bajo un manejo agronómico A con bajo fertilizante, bajo riego, nos va a dar bastante poco, ¿cierto? Pero si esa variedad antigua la regamos, la fertilizamos bien y hacemos un buen manejo, nos va a dar un rendimiento más cercano al potencial. Les voy a poner aquí el lapicito. Acá se ve mejor, yo creo. Nos va a llegar más cerca del potencial. Si ahora tenemos una variedad que ha sido mejorada, que ha sido diseñada para subir el rendimiento, vamos a poder llegar al punto 3 con un manejo de bajo input, ¿cierto? Pero si la manejamos con lo mejor posible, podemos llegar hasta el punto 4, que nos va a dar la máxima, el máximo rendimiento en este caso. Y eso, bueno, viene dado, como vemos, por la combinación entre el mejoramiento genético, entre hacer variedades con un techo productivo más alto y además el manejo. Entonces, en general se habla de que en las variedades modernas el manejo agronómico es más o menos el 50% de los aumentos en rendimiento en los últimos años y el otro 50% es más o menos relacionado con el mejoramiento de las variedades, ¿cierto? Son variedades que tienen un potencial productivo más alto. Y ese potencial después vamos a ver depende de muchas cosas. No es solo que producen más porque producen más. Por ejemplo, en maíz se han logrado rendimientos mucho más altos porque las plantas son más compactas y se pueden meter más plantas por unidad de superficie. Entonces, entonces, como yo les decía,
ambos, el manejo agronómico y el mejoramiento genético, son necesarios para asegurar una seguridad alimentaria de la que hablábamos al principio. Y eso viene relacionado no solo con rendimiento, sino que también con calidad, ¿cierto? No solo se necesita tener alto rendimiento, sino que también necesitamos tener los contenidos de nutrientes, qué sé yo, tener en el caso de la fruta, una fruta que pueda durar en post cosecha, lo mismo con los granos. Entonces necesitamos asegurar distintas cosas para poder asegurar esa seguridad alimentaria que es tan importante. Un buen ejemplo de esta combinación entre el mejoramiento genético y el manejo productivo es la Revolución Verde que lideró Norman Borlaug y el CIMMYT en los años 50 y 60, donde se veía que se estaba desarrollando una hambruna súper importante en América, en Sudamérica, en África y en el sudeste y en Asia, ¿cierto? Y entonces, justo en esa época, con la guerra, se desarrollaron los nuevos fertilizantes sintéticos, que fue un desarrollo que ayudó mucho a poder entregar los nutrientes que las plantas necesitaban de mucho mejor manera y tenerlos disponibles más fácil, pero también se empezaron a dar cuenta que cuando, por ejemplo, en trigo fertilizaban mucho con los fertilizantes sintéticos, las plantas crecían mucho y se tendían. Por lo tanto, uno de los grandes descubrimientos que facilitaron la Revolución Verde fue la introducción de nuevas variedades de trigo de baja altura. Y esa baja altura es entregada por genes de enanismo, que están relacionados con el metabolismo de la auxina, ¿cierto? Son hormonas de crecimiento en las plantas. Entonces, Norman Borlaug y su equipo en CIMMYT vieron que al tener trigos con algunas mutaciones en los genes de altura de planta que ya se conocen, ¿cierto? Son estos RHT, lograban tener plantas más compactas, más de baja altura, que aprovechaban mucho mejor la energía para producir grano y no tanto para crecer, y no se tendían, por lo tanto se podían cosechar de mucho mejor manera. Entonces la combinación entre el uso de fertilizantes, que sería un poco el ambiente, ¿cierto? El manejo, y las variedades de trigo de baja altura, con la introducción de estos genes de enanismo, produjeron un aumento en la producción, y eso ayudó a que la hambruna se controlara de forma importante y pudiera alimentarse a más población. De hecho, leí ayer un paper en que se habla de que sin la Revolución Verde, el consumo de carbohidratos en Sudamérica y en Asia se estima que sería como un 15% menor de lo que es hoy día. Por lo tanto, tendríamos mucha más hambre o más malnutrición. Y eso se puede ver en todo el mundo. Como les decía, se estima que alrededor del 50% del aumento en el rendimiento ha sido gracias al mejoramiento genético, pero hay algunas cosas que les quería contar con esta foto. En este gráfico, en el gráfico A, se puede ver el rendimiento de cereales en toneladas por hectárea desde el 60 hasta el 2017, ¿cierto? Y se puede ver cómo diferentes zonas del planeta tienen distintos aumentos en el rendimiento. Se puede ver que arriba la raya continua Europa Occidental, y abajo está Norteamérica, ¿cierto? Que son los que han liderado este aumento en los rendimientos. Después vamos a ver que también son los que han liderado la inversión en este tema. Y tenemos pues, en el otro lado, por ejemplo, África, que los rendimientos se han mantenido muy constantes. Se han estado haciendo mucho esfuerzo y últimamente han estado subiendo, pero siguen un poco estancados. Y si vemos cómo se relaciona este aumento en los rendimientos con, por ejemplo, la malnutrición, hay una súper buena correlación, ¿cierto? África tiene una malnutrición mucho más alta que, por ejemplo, Europa del Este y Norteamérica. Y que Sudamérica, bueno, está ahí entre medio porque Sudamérica también es de muchos contrastes, ¿cierto? Tenemos países que invierten más y otros que invierten menos, son distintas realidades, pero para hacer un poco la historia, la desnutrición ha ido bajando de forma importante en el mundo, y especialmente en zonas donde se han podido aumentar los rendimientos de los cultivos. Entonces, ¿qué es el mejoramiento genético? Y esto es algo que a mí me gusta harto de esta ciencia. Es una disciplina que integra muchas disciplinas diferentes y por lo tanto involucra mucha colaboración. En el mejoramiento genético se usa genética, estadística, agronomía, mucho manejo, mucho management, que cuando ustedes están estudiando eso, pero hay que ser súper organizado, tener muy buenas bases de datos,
Yo uso mucho código de barras, por ejemplo, para poder mantener todos los inventarios organizados. Y entonces la idea es poder usar los recursos genéticos, que después les voy a explicar, se llaman el gene pool, para una variedad, ¿cierto? Toda la diversidad que tenemos por una variedad para poder hacer las mejores combinaciones que nos entreguen la mejor variedad que nos pueda entregar todos los beneficios para la producción agrícola y el bienestar de las personas, ¿cierto? Porque no es solo producir, sino que también queremos producir de una forma limpia y sustentable. Entonces, un poco la historia del mejoramiento genético, y esto lo voy a pasar súper rápido porque podríamos pasar varias clases en esto, pero el mejoramiento genético parte con el origen de la agricultura, ¿cierto? Cuando empezaron los primeros asentamientos humanos y los primeros Homo sapiens empezaron a seleccionar y a recoger algunas semillas para poder producirlas al año siguiente, empezaron a hacer un proceso que se llama selección inconsciente. Ellos no sabían que estaban haciendo selección y domesticación, pero empezaron a hacerlo. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo en trigo, hay un gen que ya se ha descubierto, está clonado, que se llama el gen Q, que está relacionado con la dehiscencia de las espiguillas en trigo, ¿cierto? Una espiga de trigo tiene muchas espiguillas que van conectadas a un raquis principal. En los ancestros del trigo, la planta cuando se seca, cuando está madura, la espiga se rompe y bota todo su grano. Y obviamente la planta quiere poder reproducirse, no quiere depender del hombre para poder reproducirse, ¿cierto? Entonces, cuando los primeros agricultores, alrededor de 1200 años atrás, ¿cierto? Como el 10.000 años antes de Cristo, empezaron a hacer las primeras cosechas, ¿cierto? Aparecieron las primeras mandíbulas de animales, como para poder cortar un poco las espigas, empezaron sin darse cuenta a seleccionar espigas que no botaban su grano, porque si yo voy, tomo un puñado de espigas, la corto, ¿cierto? Me voy a quedar en la mano solo con los granos que no se caen. Por lo tanto, al año siguiente yo planto esa semilla y la proporción de plantas que tienen el gen que no bota los granos va a ser mayor que la que sí los bota, ¿cierto? O mayor que el año anterior. Por lo tanto, en el tiempo vamos a ir fijando ese carácter y vamos a tener la mayoría de las plantas que no botan grano, y las que botan grano se van a ir perdiendo porque no nos sirven para poder cosecharla a mano. Entonces, así, por ejemplo, el gen Q, que es uno de los genes de domesticación en trigo, se pudo fijar y ya está estudiado cómo en el fondo este gen pudo permitir la aparición de los primeros trigos. Lo mismo con maíz. Si vemos un teosinte, que es el ancestro del maíz, se puede ver que no tiene nada similar al maíz, y todo este aumento se hizo sin mejoramiento moderno, se llegó a tener esto. Si vemos la foto en blanco y negro acá en la esquina, se puede ver cómo desde hace 7000 años, ¿cierto? Está este maíz chiquitito, pero ya se ve una mazorca, y hace 500 años ya teníamos una mazorca como la que conocemos, sin conocer lo que era un gen, lo que era el DNA, ¿cierto? Entonces, todo eso se hizo simplemente por ir seleccionando los mejores caracteres en el campo, porque yo como productor quiero tener lo mejor posible, ¿cierto? No quiero trabajar y cosechar 20 espigas para tener la misma cantidad de granos que puedo tener en una de trigo, lo mismo con las mazorcas. Y se fue haciendo esa selección, y se pudo ver cómo distintas especies se han ido, se fueron, ¿cómo se llama?, domesticando en distintas épocas. Y esa domesticación ocurrió en algunos centros de origen, se llaman, que son algunas regiones del planeta donde se concentraron estos eventos. Por ejemplo, el creciente fértil es donde se domesticó el trigo, el acebado, en lo relacionado. En África está la cazaba, hay algunas otras especies. En México está el maíz, en México y los Andes está, bueno, el maíz, los tomates. En los Andes está la papa, en Brasil está el ají, en México, en Estados Unidos está ¿cómo se llama? El pavo y el zapallo, por ejemplo. Entonces cada centro tenía sus especies que se domesticaron, y hoy día son los que mantienen la mayoría de la diversidad, está en esos centros, ¿cierto? Porque es de donde salieron las especies mejoradas, pero también donde quedaron todos los ancestros silvestres. Por lo tanto, por ejemplo, en China hay un gran revuelo ahora porque están haciendo una represa gigante en un valle donde está casi toda la diversidad de kiwi del planeta. Por lo tanto, se están haciendo muchas colecciones de germoplasma en ese lugar para tratar de capturar toda esa diversidad y no perderla para siempre.
Entonces, esa fue la primera etapa del mejoramiento. La segunda etapa viene un poco de la mano de las leyes de Mendel. Mendel era este monje austríaco que fue el que descubrió la herencia mendeliana, como la conocemos hoy día, y cómo los genes pueden acarrear la expresión de los caracteres de generación en generación. Y esa nueva etapa vino relacionada, bueno, con cruzas dirigidas, en que ahora ya sabemos por qué una planta de maíz de una mazorca muy grande, la cruzamos con una planta de maíz con una mazorca chica y nos va a dar un intermedio, ¿cierto? Ya entendemos esa genética, por lo tanto podemos empezar a hacer cruzas dirigidas y a manipular un poco qué es lo que queremos obtener de estas cruzas, sin nunca haber tocado ni el código genético, ni un gen, ni nada, simplemente estamos cruzando y seleccionando. En este ejemplo típico con las abejitas de Mendel, podemos cruzar un padre verde, que es un carácter dominante, con una vaina amarilla, y sabemos que en la F2, ¿cierto? En la segunda generación vamos a tener una segregación de 3 verdes a una amarilla, por lo tanto, podemos empezar a hacer selecciones. Si queremos seleccionar amarillo, ya sabemos cómo poder ir fijando el amarillo. Y bueno, con eso aparecieron los primeros híbridos y las cruzas dirigidas, como les decía. Y en una tercera etapa, el mejoramiento basado en la información genética, en que cuando se descubre el código genético, ¿cierto? La existencia del DNA, de cómo codifica, que el ADN se traduce en la expresión en proteína y que su expresión termina en un fenotipo, se abre un poco la tecnología y empiezan los primeros estudios de mutagénesis, que los vamos a ver en un rato, empiezan los cultivos de tejido, la selección asistida por marcadores, la transferencia de genes de otras especies con los organismos genéticamente modificados, y últimamente la selección genómica y CRISPR o la edición genética, ¿cierto? Que es como el breeding de precisión. Entonces vamos a estar cubriendo un poco esta área para ir mostrándoles de en qué consiste el mejoramiento. Entonces yo les decía, bueno, existen estos centros de origen, que también es donde está la mayoría de la diversidad de plantas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la diversidad? Porque la diversidad es la base para hacer mejoramiento. Entonces, si nosotros queremos hacer mejoramiento, necesitamos seleccionar las características de alguna parte, y esa característica la estamos seleccionando del pool de diversidad que existe para una variedad. Y por ejemplo, este es un muy buen ejemplo. A la derecha podemos ver Brassica oleracea, ¿cierto? Que es la planta desde donde se han seleccionado diferentes variedades que son diferentes productos que todos conocemos. Está el kale o kale, ¿cierto? Acá está la espinaca, el repollo, el brócoli, el coliflor, todos han salido de la misma planta seleccionando diferentes características, ¿cierto? Por ejemplo, en el repollo se seleccionaron plantas que desarrollaban la yema terminal, pero no las laterales, por lo tanto se produce una gran cabeza sin yemas laterales. Mientras que en el repollo de Bruselas se seleccionan plantas que tienen gran producción de yemas laterales, pero no inducen la yema terminal, por lo tanto tenemos muchos repollitos chicos. Y este proceso ha sido continuo desde hace 1000 años antes de Cristo hasta el 1990, la época de los 90, en que se hizo el último, que se llama brocolet. Yo acá en Chile no lo he visto, pero es un brócoli que es como una rama con un brócoli chiquitito arriba, y son muchas ramitas. Sabe igual que un brócoli al final, pero es un desarrollo de mercado nuevo. Y de hecho en una conferencia hace poco que tuve, hablaban de cómo poder hacer nuevas variedades de brócoli que atraigan más a la gente. Entonces hablaban, no sé, brócoli morado, y ya hay algunos, o hay un coliflor que se llama romanesco, que son como espirales de florcitas, son súper bonitos. Entonces es un desarrollo constante que se está buscando cómo poder hacer productos más atractivos y más saludables también para la gente. Entonces, ¿cómo podemos ampliar la diversidad genética disponible en un programa de mejoramiento? O este gene pool del que le hablo, que aquí es un poco un cómic de cómo un cordero súper feo se puede cruzar en el gene pool, ¿cierto? Y sacamos un cordero súper bonito con la misma genética de los corderos, simplemente estamos seleccionando distintas cosas. Entonces, como yo siempre hago el ejemplo cuando hablo con productores del campo, y que de repente ellos no entienden el concepto de gen o ADN, les digo, bueno, ¿qué pasa si un hombre moreno tiene hijos con una mujer rubia no sé, de Suiza, ¿cierto? Una mujer rubia, alta, de ojos azules? La mitad de los hijos probablemente, o dependiendo de cómo se agregue el gen, pero en el fondo vamos a tener
hijos que van a ser un poco más altos, hijos que van a ser un poco más bajos, hijos un poco más rubios, menos rubios, ¿cierto? Y eso es lo mismo que estamos tratando de hacer con las plantas. Entonces la primera, para ir cubriendo cómo podemos generar diversidad, la primera fuente de diversidad o de diversidad genética que vamos a usar es la diversidad natural. Tratar de ir a buscar la mayor variación posible para el carácter que estamos buscando. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con frutillas y estoy tratando de coleccionar la mayor cantidad de frutillas que encuentro en diferentes zonas que pueden estar relacionadas con distintos temas. No sé, por ejemplo, frutillas que están creciendo al lado de la playa y frutillas que están pegadas en la tuna de la playa, probablemente van a tener mayor resistencia a la salinidad que las frutillas que están creciendo en las montañas, ¿cierto? Por lo tanto, puedo ir a buscar un montón de variedades o de diferentes accesiones que hay en la playa y tratar de ver cómo se correlacionan con la resistencia a salinidad. Ese ejemplo, por ejemplo, en UC Davis están trabajando en un programa de mejoramiento de espinaca con acumulación de cadmio en la espinaca. El cadmio es tóxico para los humanos y cada vez se están bajando más los rangos de tolerancia, por lo tanto se está tratando de hacer breeding para poder tener las hojas de espinaca con menos cadmio posible. Entonces, aquí se ve en el gráfico de la derecha, ¿cierto? En el pequeño gráfico de la izquierda, en el grande de la derecha, se puede ver una colección de germoplasma con muchas accesiones distintas. Cada barrita es una accesión distinta de espinaca de diferentes partes del mundo. Todas se sembraron en suelo con alto contenido de cadmio y se cosecharon y se les midieron los niveles de cadmio. Y se pueden ver que hay una distribución bastante grande en el nivel de cadmio que las plantas acumulan, y se puede ver que hay plantas que tienen muy bajo contenido de cadmio, más bajo que el check que normalmente se usa, ¿cierto? Que la variedad que se usa como check, y hay plantas que incluso tienen más alto cadmio que el check conocido con alto contenido de cadmio. Por lo tanto, esa variedad es lo que nosotros podemos explotar. Entonces, si queremos hacer breeding para tener variedades de espinaca con menos contenido de cadmio, bueno, vamos a ir a buscar variedades de acá como posibles padres para poder cruzar y poder ir bajando el contenido de cadmio en las poblaciones. Y eso se puede ver en el gráfico de más a la derecha, donde diferentes cruzas se puede ver cómo tienen diferentes valores de cadmio final en la hoja, ¿cierto? Entonces, se puede ver que sí es hereditario también. Y esa búsqueda de diversidad natural se puede ir haciendo, bueno, dentro de la especie, en que es súper fácil porque uno cruza normalmente y no hay problema. Dentro del género, en que hay que ayudar un poco, de repente hay que hacer germinación de embriones, ¿cierto?, asistida, y se puede ir a buscar a la familia, donde es un poco más difícil todavía. Y bueno, fuera de la familia, que acá dice no gene flow, no hay flujo de genes, porque es como tratar de traer diversidad del gorila a los humanos, pero hoy día con los transgénicos eso ya se puede hacer. Otra forma de generar diversidad, esta diversidad natural, la mutagénesis, que es otra que les voy a explicar, son formas que se han usado desde hace mucho tiempo. La diversidad natural, bueno, desde el inicio de la agricultura, la mutagénesis desde hace más de 100 años ya se está usando esto. Y puede ser inducida por agentes químicos. Hay un agente que se llama metilsulfonide que se usa mucho en mejoramiento, o radiación también, en que generalmente se usan rayos gamma que producen, borran partes del genoma al azar, claramente, pero entonces lo que se hace es tomar muchas semillas, exponerla a estos diferentes agentes de mutación, después sembrarla y elegir las que tengan el fenotipo que queremos. Eso se usa mucho en cítricos para tener cítricos sin semilla, por ejemplo, en que se pueden ver como en la foto de esta con las mandarinas se puede ver distintas variedades que son conocidas, ¿cierto?, a la izquierda en cada caso, con la misma variedad, pero expuesta a rayos gamma. Y entonces se puede ver cómo le han sacado la semilla manteniendo la mayoría de los caracteres iguales, ¿cierto? Entonces, probablemente todas estas mutaciones fueron producto de mucha ensayo y error, muchas semillas que no germinaron o que no producían el fenotipo que querían, pero algunas lo tuvieron y esas son las que se mantuvieron y son estas nuevas variedades.
También se pueden hacer alteraciones en el número de cromosomas. Hay distintos químicos que pueden duplicar el número de cromosomas, y esa es una técnica que se usa mucho también en cítricos. La producción de sandías sin semillas es todo producto de alteraciones en el número de cromosomas, en que, como en este ejemplo de la mandarina, en sandía es lo mismo, se hace una sandía a la que se le duplicó su genoma, por lo tanto es tetraploide, ¿cierto? Tiene 2 copias de la mamá y 2 copias del papá, y se cruza con una sandía diploide, que tiene una copia del papá y una de la mamá. Por lo tanto, al hacerse la cruza, se generan algunos problemas genéticos que hacen que no se generen semillas, ¿cierto? Las plantas son estériles y por lo tanto no generan semillas, y se puede producir simplemente por plantar las dos variedades una al lado de otra, se pueden producir la sandía que no tienen semillas. Eso es súper simplificado, pero es para que se hagan una idea de cómo funciona. Después, bueno, esas técnicas son las que se han usado más antiguamente, y después tenemos las nuevas técnicas de mejoramiento, donde están los organismos genéticamente modificados, GMOs, transgénicos, ¿cierto? Todos son sinónimos de lo mismo, en que han sido súper manoseados por mucho tiempo, y muchas veces no se entiende bien qué es lo que significan. Entonces, los organismos genéticamente modificados son un poco lo mismo que estábamos viendo antes, inducen variabilidad, pero es una variabilidad súper dirigida, en que se toma un gen de un organismo donante, ¿cierto? Que puede ser este naranja, le sacamos un pedacito a ese organismo y lo ponemos ese pedacito solamente en una variedad que es la que recibe, y entonces al final la variedad final es todo verde como la que nosotros queremos que reciba, que puede ser una variedad súper productiva, muy bien adaptada, y se le pone solamente el gen deseado del donante, que puede ser una resistencia a enfermedades, una resistencia a insectos, etc. Entonces, un ejemplo muy clásico es el maíz BT, que es maíz que es resistente a insectos. En este caso, bueno, el maíz es el armyworm, que es una polilla, el gusano típico del maíz, en que por transgenia se tomó desde un Bacillus thuringiensis, ¿cierto? Un microorganismo. Este microorganismo produce un cristal como parte de su metabolismo, y entonces lo que se hizo fue tomar el gen que produce este cristal y se le puso a una planta de maíz. Por lo tanto, cuando el maíz crece, produce de forma natural en sus hojas este pequeño cristal de este microorganismo. Entonces, cuando un gusano viene a comerse este maíz, el cristal lo va a destruir por dentro, ¿cierto? Le destruye el aparato digestivo. Ahora, todos podrían decir, bueno, pero nos va a pasar lo mismo a nosotros, y no es así, porque, bueno, detrás de todo esto transgénico hay muchos estudios y mucho desarrollo tecnológico, pero se descubrió que el pH del gusano es súper específico, el pH del intestino del gusano es súper específico, por lo tanto, en el pH de los humanos este cristal se disuelve y no produce nada. En el de los gusanos no se disuelve y entonces lo destruye por dentro. Entonces, vamos a ver después, al final de la presentación, les quiero mostrar un poco más de los transgénicos, para no desviarnos ahora, pero así como se puede pensar que tienen cosas malas, también tienen un montón de cosas buenas, y quiero abrir un poco la discusión para eso al final. Y la última tecnología que les voy a mostrar ahora para poder generar diversidad es súper moderna, esta es de hace un par de años nomás, y se llama edición genética. Y en el fondo esta es la medida que nos permite generar variabilidad con mayor precisión de todas las que les he mostrado. Y de verdad ha sido un rompimiento en la ciencia, y tiene un potencial increíble para poder desarrollar nuevas variedades. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en la foto de la izquierda se ve un poco el diagrama complicado, más molecular, pero es súper simple la tecnología. Es como imaginarse un buscador de Google pegado a una tijera. Entonces, ustedes saben que el código genético del ADN son 4 posibilidades de letras, ¿cierto? Timina, guanina, adenina y citosina, que cuando se codifican en tripletes, y estos tripletes forman aminoácidos que al final van a formar proteínas. Por lo tanto, lo que hace esta tecnología, nosotros le ponemos una secuencia conocida que queramos buscar, ¿cierto? De un gen o cerca de un gen, se busca, la encuentra súper preciso, porque la posibilidad de tener 30 o 20 letritas iguales en 2 partes del genoma es muy baja. Por lo tanto,
es súper precisa, induce un corte y ese corte la planta normalmente lo repara, ¿cierto? Está todo el mecanismo de reparación. Pero la técnica aquí es que, bueno, se induce el corte y se pone en la mezcla, ¿cierto? Donde está este ADN, se pone también un ADN donante que tiene la secuencia que nosotros queremos que se reemplace. Por lo tanto, al repararse, tiene que copiar la información que falta desde algún modelo. Y ese modelo nosotros se lo estamos dando en mucha proporción comparado con lo que hay del genoma natural. Por lo tanto, vamos a producir que se repare con el cambio que queremos. Y eso puede producir, por ejemplo, en este ejemplo, si tenemos el triplete de TTG, imaginémonos dentro de una proteína, está produciendo el aminoácido leucina. Si nosotros inducimos un cambio a una A, produce un stop codon y eso hace que la proteína quede inconclusa y por lo tanto probablemente no funcione. Y eso puede ser súper interesante, por ejemplo, para producir trigo sin gluten, o puede ser súper interesante para producir, no sé, distintas caracteres que no solo vayan relacionados con resistencia a enfermedades o herbicidas, sino que también con nutrición y bienestar humano. Entonces, en resumen, la tecnología evoluciona constantemente y aunque este desarrollo de las variedades en este gráfico se puede ver como la performance de la planta relativa a los inicios, ¿cierto? A 20.000 años antes de ahora, ha ido subiendo de forma exponencial últimamente. El proceso de mejoramiento sigue siendo un proceso que demanda mucho tiempo y recursos. Entonces, bueno, ya vimos por qué es importante la diversidad, cómo generar diversidad, entonces ahora, ¿cómo usamos esta diversidad? Entonces, en el mejoramiento genético es súper importante tener objetivos de breeding claros, y a eso se le llama también un ideotipo. El ideotipo es la idea que nosotros tenemos de hasta dónde queremos llegar, la planta perfecta a la que queremos tener para poder obtener los resultados que queremos, ¿cierto? Pero estos objetivos de breeding deben ser claros y alcanzables. No podemos pretender tener no sé, yo por ejemplo que estoy recién llegando acá, no puedo pretender tener una variedad de frutillas súper competitiva con las del mercado en 3 años. Es imposible, hay otros centros que llevan 100 años haciendo sus variedades y por lo tanto ellos cruzan bueno con bueno y sacan algo bueno al tiro. Y los objetivos varían mucho según la especie, el mercado de la variedad, el mercado del producto final, etc. Entonces no es lo mismo hacer breeding, por ejemplo, de uva o de nectarines en Chile, donde se tienen que meter a un barco y tienen que bajar 45 días, 50 días, que hacerlo en Estados Unidos, donde se vende, se pone en un camión y se vende al segundo día. Entonces, bueno, ese es el ideotipo. Y aquí hay un ejemplo que encontré en un paper ayer, de hecho, 2 objetivos distintos y la misma especie. Entonces, acá vemos 2 variedades de pimentones. Una variedad para campo abierto a la izquierda y una variedad para invernadero a la derecha. Es la misma especie, es la misma diversidad que hay en la especie, pero se seleccionó de forma distinta. Una se seleccionó para tener una planta compacta, que no se tienda, ¿cierto?, en el campo, que produzca los pimentones dentro de la planta para que no se expongan al sol, no se quemen, etcétera, y tenemos unas plantas que son para invernadero, que son condiciones totalmente distintas, se pueden tener plantas súper altas porque se manejan más a mano, los pimentones van súper expuestos para que tomen color, para poder cosecharlos más fácil, etcétera. Entonces, como les digo, la diversidad es la misma, la selección, y aquí no hay ni transgénicos, ni edición de genoma, nada, es simplemente tomar diversidad que existe y seleccionar qué es lo que queremos. Un ejemplo del ideotipo para el tomate de mercado fresco, pues, bueno, aquí hay altas características que no voy a escribirlas todas para poder usar bien el tiempo, pero se puede ver que existen características definidas de cómo debería ser la copa, cómo debería ir la fruta dentro de la copa, cómo la parte externa de la planta tiene que ser para poder asegurar post cosecha, que tenga un buen color, que tenga una buena forma, etcétera, y por dentro también tiene que tener algunas características. Todo eso está súper definido, por lo tanto es más fácil pensar a dónde quiero llegar y qué cruzas tengo que hacer para llegar hasta allá. Este es un ejemplo al 2019 estuve en el Día del Campo de Frutillas de Florida y ahí están desarrollando una máquina para poder cosechar frutillas. En Estados Unidos el costo de producción de la frutilla es de $80.000 por acre, por media hectárea. Y el 80% de eso es mano de obra, por lo tanto, que es súper escasa además. Entonces se están tratando de buscar medidas, pero bueno, está esta máquina, pero las frutillas nunca habían sido expuestas a cosecha mecánica, por lo tanto hay que empezar a pensar un poco cómo poder hacer las plantas
para que puedan ser mejor cosechadas por estas máquinas. Y bueno, hay que ver la arquitectura de la planta, dónde está la fruta, ¿cierto? Queremos que la fruta esté lo más lejos posible de la planta, para que la máquina la pueda cosechar fácil. La fruta tiene que ser resistente, la planta también tiene que ser resistente al manoseo de la planta, ¿cierto? Que va a pasar varias veces durante la temporada apretándola, etc. Entonces esto también hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de mejoramiento de una variedad? Y este es un diagrama bien simplificado, pero como veíamos, existe una generación de variación que puede ser inducida, o el ingreso de nuevos germoplasma que pueden ser recursos genéticos, ¿cierto?, de bancos de germoplasma de distintas partes del mundo, colecciones silvestres, etc. Se hacen, con esto se aumenta la variación dentro del programa, se hacen cruzamientos dirigidos. Esos cruzamientos se llevan a campo y se hace una selección que puede ser fenotípica, ¿cierto?, mirando cómo se comportan, o con marcadores moleculares, que lo vamos a ver en un minuto, y ensayos de campo de varios años en diferentes ambientes para ver cómo se comportan y poder hacer las selecciones de la mejor manera. Y con esto se va reduciendo la variación, ¿cierto? Tenemos mucha variación y al final estamos seleccionando lo que nos sirve y botando todo el resto. Y bueno, ahí se hace la liberación de variedades y empieza un nuevo ciclo de mejoramiento. Entonces, un programa de mejoramiento clásico, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, en trigo, consiste en generar o recombinar, ¿cierto?, toda esta variación genética. Yo siempre pongo el ejemplo en clase, es como tener dos mazos de cartas y barajarlo. Lo podemos barajar 50 veces y las 50 veces vamos a tener combinaciones distintas. Es lo mismo con la genética, estamos barajando los alelos de cada gen para cada organismo, ¿cierto? Después de eso vamos a seleccionar las líneas o los individuos que tengan las características deseadas. En frutales, bueno, se empieza a hacer reproducción clonal y el testeo de variedades rápidamente. En especies como trigo, maíz, que se quiere llegar a homocigosis, ¿cierto? Tener una línea pura, se tiene que fijar los caracteres y eso pasa con muchas generaciones. Después se hace testeo en campo. Este proceso se repite varios ciclos dependiendo de la variedad, de los mercados a los que se quiera llegar. Después es que se decide hacer protección de variedades, se hace protección de variedades y se libera al mercado. El ejemplo en frutilla, esto es del programa de UC Davis en Estados Unidos, se hace el primer año, se hacen las cruzas, ¿cierto? Se hacen híbridos, se hacen todos los hijitos de estas cruzas, se sacan, se plantan, se eligen, aquí ya se empiezan a hacer las primeras selecciones, estas se llevan al campo, se hacen selecciones de todo tipo para ver plantas que son susceptibles, resistentes, se prueba el sabor, etc. Se sacan los clones de las plantas más interesantes, se hace una primera evaluación, después se queda uno solo con los que le interesan, se hace un segundo año, después unos pocos quedan al tercer año y después ya la liberación comercial y testeo más comercial, que pueden ser 2 o 3 años más. Por lo tanto, ustedes ven, pueden ser, en general se habla de un programa entre 5 y 10 años, pero hay otros programas que dependen, o sea, el tiempo depende mucho del tiempo que se demora en hacer una generación de una planta, ¿cierto? De semilla a semilla. Si vemos en avellano europeo, el tiempo de liberación de una variedad es más o menos entre 25 y 30 años, porque si yo siembro una semilla de avellano europeo, se demora alrededor de 5 años en producir las primeras semillas o al tener una producción un poco mejor. Entonces, para poder hacer selecciones, tengo que esperar 5 años, después sembrar esa, volver a esperar 5 años, es mucho tiempo. Por lo tanto, un poco el tiempo va a depender del cultivo. Y bueno, estábamos hablando de selección y cómo la selección puede ir reduciendo la variación, ¿cierto? Estábamos hablando primero de cómo generamos la diversidad para poder tener de dónde seleccionar, pero después queremos reducir la diversidad para poder liberar nuevas variedades que sean homogéneas. Entonces, este gráfico muestra cómo, esta es la base del mejoramiento genético al final, cómo uno puede tener una distribución con una variación bastante chica en el gráfico A, o una variación un poco más grande en el gráfico B. Estos gráficos muestran un ejemplo, por ejemplo, del peso del fruto del tomate. Si cruzamos una planta con fruto grande contra una planta con fruto chico, podemos tener, dependiendo de la magnitud de la diferencia, una variación grande en la progenia, perdón, grande acá en este caso, una variación más chica en este caso. Y lo que busca un mejorador es tratar de elegir
dependiendo de lo que se quiera elegir. Claro, si aquí pensamos, por ejemplo, en el tamaño del fruto, va a elegir los mejores individuos y esos son los que va a rescatar y el resto los va a botar, ¿cierto? Yo tenía un profesor de mejoramiento que siempre decía, select the best and cull the rest. En español es como selecciona lo mejor y elimina el resto. Entonces, este proceso, bueno, nos va a permitir ir seleccionando y moviendo la distribución, ¿cierto? Si nosotros lo vemos como una población, como una distribución normal, vamos a ir moviendo la media de esta distribución cada vez más hacia el lado que nosotros queramos, pero con ello también se va achicando la variabilidad que existe dentro de la población, porque estamos siempre eligiendo la cola de la distribución, ¿cierto? Por lo tanto, en este ejemplo al final, en el gráfico C, se puede ver que dentro de 5 generaciones se mantiene alrededor de un 3 a un 5% de la variabilidad original. Por lo tanto, en un programa de mejoramiento no solo necesitamos ir seleccionando, sino que al mismo tiempo necesitamos ir metiendo diversidad para poder ir abriendo el abanico de posibilidades de selección. Y una forma de seleccionar que se usa mucho hoy en día y que ha permitido hacer este mejoramiento mucho más rápido y más eficiente comparado con los primeros agricultores que iban cosechando y seleccionando inconscientemente, ha sido la selección asistida por marcadores moleculares. Un marcador molecular es una secuencia del genoma conocida que va a identificar variación genética en distintos individuos, ¿cierto? Y por ejemplo, en los test de paternidad se usa mucho esto. Nosotros sabemos que hay regiones del genoma que son más variables, se puede estudiar cómo segregan entre distintos individuos y, por ejemplo, en el caso del RH de la sangre, hay gente que tiene RH positivo y RH negativo. Va a haber un marcador que nos va a decir A para el RH positivo, B para el RH negativo. Por lo tanto, si tenemos un papá con positivo y una mamá con negativo, podemos ver esa diferencia de los marcadores, y en los hijos también vamos a poder ver cómo segrega y cuáles tienen positivo, cuáles tienen negativo. Si es que de repente hay un hijo que no es hijo de esa pareja, podemos saberlo, etc. Entonces, básicamente los marcadores moleculares nos permiten hacer, en el ejemplo parecido al de los transgénicos, nos permiten hacer una cruza entre un individuo donante, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, una planta que tiene una resistencia a una enfermedad. En el caso que yo estudié en trigo era la resistencia a la roya. Eran plantas que eran resistentes, pero no eran muy productivas, tenían algunos atributos que no eran deseables. Por lo tanto, esa planta la vamos a cruzar con una variedad comercial que tiene todo lo deseable, pero se enferma. Por lo tanto, cuando vamos a tener la mitad de la genética, ¿cierto? La mitad del genoma va a ser del papá y la mitad de la genética va a ser de la mamá, igual que como pasa con nosotros. Pero la gracia es que aquí nosotros podemos seleccionar solo los individuos que tengan el carácter que nosotros queramos y votar el resto. Por lo tanto, si volvemos al ejemplo del programa de mejoramiento de frutillas, normalmente se hacen las cruzas y se plantan las semillas y se generan las plántulas, que son las que vamos a llevar al campo, y el primer año recién podríamos tener, o sea, el segundo año con los clones del primer año podríamos recién ver si las plantas son resistentes o susceptibles en campo. Pero para eso tendríamos que hacer experimentos donde se inocula la enfermedad, súper controlado, tener controles. Eso conlleva tiempo, plata y recursos al final. Pero con marcadores moleculares se puede identificar una región del genoma, por ejemplo, la frutilla, que esté relacionada con la resistencia a una enfermedad. Yo en mi postdoc trabajé con resistencia a Fusarium. Entonces tenemos un hongo que ataca la frutilla. Nosotros, en vez de tener que llegar hasta los primeros ensayos en campo, como sabemos que hay una correlación entre un marcador molecular y la resistencia a la enfermedad, podemos sacar un pedacito de la hoja de frutilla, cuando están en el estado de plantulita chiquitita, hacemos un PCR, ¿cierto? Que ya todos yo creo que lo han escuchado por el COVID. Esa es una reacción donde se corre este marcador y podemos identificar la variación. Y por ejemplo, en este marcador que yo usaba, se puede ver que el alelo T es el resistente y el G es el susceptible. Las plantas que tienen una timina son resistentes, las que tienen una guanina son susceptibles. Por lo tanto, yo no necesito llegar hasta el primer estadio, hasta los primeros ensayos de campo para poder saber qué plantas son resistentes y susceptibles y botar las susceptibles. Lo puedo hacer inmediatamente cuando tengo las primeras hojas. Por lo tanto, eso me hace
usar mucho mejor los recursos y poder mover menos materiales y hacer todo el proceso más eficiente y menos caro. Entonces, un poco para ver qué es lo que se hace de mejoramiento genético en Chile, ¿cierto? Les mostré un poco en qué consiste el proceso de mejoramiento, pero en Chile se ha hecho, hay una historia de alrededor de 70 años de mejoramiento genético público y privado, y se trabaja en varias especies, en cereales, en leguminosas de grano, en forrajeras, hortalizas, frutales, y especies nativas. Entonces hay distintos programas. En línea tiene un factor importante en estos programas de crecimiento, pero también hay, o sea, de mejoramiento, pero también hay empresas privadas, nacionales e internacionales que están haciendo mejoramiento en Chile. Y aquí les voy a mostrar un poco el tema de frutales. Como yo les decía, llegué a trabajar enfocado principalmente en frutales en la UFRO, también en otras cosas, pero he estado tratando de meterme un poco en frutales. Y una ventaja para entender esto, la importancia del mercado en frutales, es que las variedades de frutales en general son protegidas por patentes. Por lo tanto, existe un registro de patentes en Chile y nos permite llevar una estadística mucho más clara de la cantidad de variedades y el desarrollo de variedades en los años. Entonces, si vemos la situación a mayo del 2020, si vemos todas las variedades protegidas de especies frutales en Chile hasta ese minuto, no significa que sean todas las especies que existen, sino que son las más nuevas que están protegidas. Podemos ver que el 55% de esas variedades vienen de Estados Unidos, el 12% de Francia, etc. Y solo un 6% vienen de Chile. Si se recuerdan, cuando yo les mostraba el gráfico del fenotipo igual a la genética, por ambiente, o sea, genética más ambiente, más la interacción de los dos, acá vemos que la mayoría de las variedades que estamos creciendo en Chile no han sido hechas en Chile ni para Chile, ¿cierto? Se adaptan bien acá porque Chile tenemos la ventaja de tener un clima privilegiado y condiciones de suelo y ambiente privilegiadas, pero no significa que estén hechas especialmente para Chile. Y como yo les decía, por ejemplo, en el caso de los nectarines o la uva, han habido problemas que han llevado a que se desarrolle nuevas variedades en Chile que han sido súper exitosas. En nectarines, cuando yo primero llegué a Estados Unidos, fui feliz a comprar nectarines chilenos para ayudar a la industria y eran malísimos. Todos estaban harinosos, súper malos, porque las variedades que se estaban produciendo eran mejoradas en Estados Unidos y no estaban diseñadas para largos periodos de guarda. Y cuando se guardaba mucho tiempo, se desarrollaba un durazno harinoso súper malo. Por lo tanto, en línea y en algunos consorcios empezaron la Universidad de Chile también estaba metida, empezaron a desarrollar variedades de nectarines que toleraran mucho mejor la guarda, y hoy día existen variedades de nectarines chilenas que toleran muy bien la guarda y llegan súper bien a Estados Unidos y han tomado mucho de ese mercado. Lo mismo con la uva y con otras especies. Por lo tanto, es importante tener esto en mente. Y también es importante ver que se ha hecho un montón de progreso en los últimos años, donde en Chile se puede ver que ya hay bastantes variedades desarrolladas. La uva, un ejemplo súper exitoso, el ciruelo, el durazno, son ejemplos que han sido súper exitosos. El maqui hay muchas variedades, pero están ahí tratando de introducirlas con unos mercados un poco distintos. Pero se puede ver que ya se están haciendo algunos esfuerzos para poder desarrollar variedades locales. Si vemos la evolución de las inscripciones vigentes en el registro de variedades, se puede ver que esa inscripción aumentó harto con las normas de UPOV, que son las que permiten la protección de variedades, y eso ha aumentado. Si vemos en color rojo están los frutales, ha hecho que los frutales se hayan aumentado mucho las patentes vigentes en Chile, y eso significa que se están introduciendo muchas variedades o produciendo nuevas variedades acá. Y como les decía, hay ejemplos súper exitosos del último tiempo en que se han desarrollado nectarines made in Chile, nuevas frambuesas. Estas del año pasado, la Católica sacó las frambuesas santas, se llaman, porque son distintas: Santa Clara, Santa Teresa, Santa Catalina, y ya están agarrando mercado en todo el mundo. Y las uvas también, el línea tiene un programa que se ha potenciado mucho en el desarrollo de nuevas variedades de uvas. Entonces, esto lo saqué bueno, la parte de arriba es de Rodrigo Cruzat, que es el gerente de biofrutales, que es un consorcio para tratar de hacer mejoramientos frutales, y una entrevista al Mercurio donde decía que
exportar variedades aleja a Chile de la imagen de proveedor de commodities. Entonces la genética es un súper valor agregado, por lo que dejaríamos de enviar solo sol y agua para exportar conocimiento, lo que sin duda viste al país de un segundo piso. Entonces, cuando se habla de que estamos exportando agua y sol, es porque las variedades son desarrolladas afuera y lo único que hacemos acá es producirlas. Pero yo siempre digo, ¿por qué no cambiamos este eslogan de Foods from Chile y le ponemos Science from Chile? En que no solo se está exportando fruta, se está exportando una variedad, un conocimiento, estamos generando este conocimiento, formando capital humano y al final estamos desarrollando la ciencia para Chile y estamos no solo exportando agua y sol, sino que estamos exportando ciencia para que pueda ser utilizada en otros lados. Y esos resultados se están empezando a ver y ya les mostré algunos ejemplos y cada día se ven más. Entonces, para discutir un poco el tema del mejoramiento, creo que estoy justo en el tiempo. Una de las cosas que siempre se habla con el desarrollo de variedades, y creo que un poco por lo que me invitaron a esta charla, es que se dice por qué se venden las variedades de semillas y por qué las semillas no son disponibles para todo el mundo. Yo creo que ya todos vieron un poco y les queda un poco más clara la idea de en qué consiste un programa de mejoramiento. Es una inversión muy alta a largo plazo, por lo tanto involucra un desarrollo tecnológico importante y una inversión importante. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo en clases cuando me dicen, ya, pero ¿por qué no dejan la semilla gratis? Si yo puedo producir una semilla antigua sin problema y gratis, nadie me la va a cobrar. Bueno, lo mismo pasa con los autos, con la tecnología, y nadie se lo cuestiona, ¿cierto? Cuando si yo les digo, oye, un Rolls Royce vale varios órdenes de magnitud más que un Lada de los 90, nadie va a decir, nada, pero ¿por qué no me venden el Rolls Royce al precio del Lada? ¿O por qué no me regalan el Rolls Royce? Lo mismo con el PlayStation, a los que les gustan los videojuegos, yo no sé cuánto vale el PlayStation 5, pero me imagino que es bastante más caro que un Nintendo normal, y la gente está dispuesta a pagarlo y no se cuestiona por qué es mucho más caro, porque hay un desarrollo tecnológico, entienden que hay una propiedad intelectual para llegar hasta allá. Lo mismo pasa con las variedades vegetales. Hay un desarrollo tecnológico importante y un gasto importante que va asociado al desarrollo de una variedad. Y la gente muchas veces se cuestiona por qué esa variedad se está vendiendo y no es gratis, sin entender que existe todo este desarrollo tecnológico. Entonces, como yo les decía, hay una correlación bien importante entre el gasto público y privado en el área agrícola, y por ejemplo en Estados Unidos, y el aumento en el rendimiento promedio del maíz. Y aquí este gráfico es súper común en clases de mejoramiento, donde con distintos colores se ve la introducción de distintas tecnologías de mejoramiento en el maíz. Al principio tenemos solo polinización abierta, ¿cierto? Nosotros hacemos cruzas, elegimos lo mejor. Después tenemos las dobles cruzas, donde se empezaron los primeros programas de hibridación del maíz, pero separando grupos heteróticos, donde tenemos plantas que son bien emparentadas entre ellas y otras plantas que son bien emparentadas entre ellas, pero diferentes entre los dos grupos. Y se empezaron a hacer cruzas entre estas plantas y llegaron a poder maximizar el vigor híbrido. Después los single cross son un poco de lo mismo, y después la biotecnología y los GMO, como han ido cada uno aumentando de forma significativa el rendimiento que se puede obtener. Y esto va bien de la mano con la inversión privada principalmente. La inversión pública ha bajado bastante. En Estados Unidos es un tema que se está discutiendo harto, han salido varios papers de lo importante que es la inversión pública para el mejoramiento genético, y se está tratando de subir esta curva. Pero como podemos ver, los que han hecho la mayor parte de estos descubrimientos y desarrollos tecnológicos han sido la industria privada. Y al final eso se tiene que mantener, y es un negocio como cualquier otro. Es lo mismo que comprarse un computador hoy día. No tiene nada que ver con un computador de hace 5 años, y eso va ligado a un negocio, si lo queremos ver de esa forma, pero también a una inversión y una apuesta súper importante. Y bueno, otra cosa que quería conversar, como para ir cerrando el tema y abrir un poco la discusión, son cuando se habla de que las nuevas tecnologías de mejoramiento, el GMO o el genome editing, son malas y son terribles para la humanidad. En general son opiniones que vienen un poco del desconocimiento, y nunca se muestra el lado positivo de esta tecnología. Yo no estoy diciendo que estas sean las tecnologías que van a salvar a la humanidad, ni que sean perfectas, ni mucho menos, pero les quiero mostrar algunos aspectos que pueden ser positivos de su uso.
Cuando se habla de la adopción de estas nuevas tecnologías, este es un paper que hizo un meta-análisis en todo el mundo, si es que vemos todos los organismos GMO han llevado consigo un aumento del rendimiento de un 22%, una reducción en el uso de los pesticidas del 37% y un aumento en la rentabilidad para el productor del 68%. Eso es súper importante si lo vemos a nivel global, porque bueno, estamos aumentando el rendimiento sin aumentar la superficie, se está haciendo una producción más sustentable porque no tiene el uso de agroquímicos o en menor medida, y además se está ayudando a los productores, que es algo que siempre dicen, claro, le están cortando la ala a los productores, pero en verdad hay un mayor margen porque están gastando plata en semillas, pero no en pesticidas. Y si lo vemos por características de mejoramiento, ¿cierto? Tenemos los dos grandes grupos son la resistencia o tolerancia a herbicidas y la resistencia a enfermedades. La tolerancia a herbicidas es un poco más controversial porque es un claro ejemplo del mal uso de una tecnología. Cuando se habla, por ejemplo, de los rayos X, todo el bien que ha traído la humanidad, también van relacionados con el desarrollo de las armas nucleares. Entonces, los rayos X y la radioactividad no es mala por sí, es un mal uso de la tecnología. Lo mismo con la resistencia o la tolerancia a herbicidas. Los productores empezaron a agarrar la mala costumbre de querer tener sus campos sin ni una maleza. Como la rentabilidad aumentaba, trataron de empezar a hacer monocultivo, por lo tanto se empezaron a hacer malezas tolerantes a los herbicidas y todo el desarrollo que nosotros conocemos, y es un súper buen ejemplo de cómo se ha mal usado esta tecnología. Ahora, la resistencia o la tolerancia a herbicidas también ha traído un aumento del rendimiento un poco más bajo que el promedio y una reducción en el uso de pesticidas que también ha sido bastante más baja de lo que se esperaba, pero también ha traído un aumento a los productores. Ahora, la resistencia a insectos es algo súper interesante si lo vemos, y lo vamos a ver en el siguiente slide, si lo vemos desde el punto de vista de productores en países en desarrollo. La resistencia a insecticidas a nivel global ha aumentado el rendimiento en un 25%, ha bajado de forma significativa, casi a la mitad del uso de pesticidas, que en general los insecticidas son los más tóxicos de todos, y que además son tóxicos para los humanos. Entonces, si podemos bajar en la mitad, es una bajada súper importante, y también ha aumentado casi en el 70% el rendimiento. O sea, la rentabilidad. Y si lo vemos por países, vemos que esos aumentos han sido mucho más importantes en países en vías de desarrollo que en los industrializados. Y un ejemplo que yo siempre muestro, que lo vi por primera vez en una presentación en un congreso de alguien que se dedicaba a ver todo este tema de la mala información relacionada con estos temas controversiales de mejoramiento genético. De nuevo, yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, sino que siempre hay mala información y se demoniza sin tener mucha información al respecto. Y decía el efecto que esto tuvo en India, y antes de ayer de hecho me encontré este paper que lo había estado buscando hace harto tiempo, esta tabla, y no lo había encontrado, y un paper de este año que muestra los efectos, el impacto del algodón BT, ¿cierto?, que es resistente a insectos en India, que es el principal país que produce, o sea, el país que produce más algodón en el mundo, y también todos conocemos las condiciones sociales y de desarrollo de India, ¿cierto? Entonces, se puede ver cómo, bueno, ha tenido efectos económicos en que el rendimiento sube, la rentabilidad de la producción sube, y los estándares de vida para las personas que están produciendo esto sube. Pero algo que es súper importante son los efectos ambientales y los efectos a la salud. Y se puede ver que la introducción del maíz transgénico con resistencia a insectos en India produjo una reducción de alrededor del 50% en el uso de insecticidas químicos, y eso también ha bajado un poco el impacto en el medio ambiente, en los polinizadores, en todo el ecosistema, y también ha hecho que los casos de intoxicación, envenenamiento por pesticidas bajen de forma significativa, que al final tenga un montón de beneficios en la nutrición y en la seguridad alimentaria. Entonces, si vemos
las condiciones de cómo se usan estos insecticidas en países en desarrollo es totalmente distinto a lo que nosotros estamos familiarizados o lo que se produce en los países en desarrollo en general, en que son tractores grandes que van con este químico atrás o aviones y están las personas todas protegidas. Acá en India los aplicadores en general están vestidos así, o estas fotos son a la izquierda de Burkina Faso, en África, y las de la derecha son en India y Pakistán, y se puede ver cómo al final hay cero protección, los envases de los agroquímicos los usan para poder ir a colectar agua, la gente pasa caminando al lado donde están fumigando, por lo tanto, el entregarle una herramienta a estas sociedades, ¿cierto?, que están súper marginales, y entregarle una herramienta que les permita no aplicar estos herbicidas, estos insecticidas, y además tener un mayor rendimiento, es una súper potente estrategia y es una tremenda ayuda para ellos, ¿cierto?, que si no, no la podrían obtener. Y muchas veces estas variedades que son mejoradas, además las venden a precios mucho más baratos en esos países para poder fomentar su uso y poder hacer un poco esta ayuda. Entonces, bueno, con eso creo que me podría seguir alargando un montón más, pero me pidieron que presentara 45 minutos, creo que me pasé un poquitito, pero espero haber abierto un poco para poder discutir. No sé si tienen preguntas, quedo abierto para que me hagan preguntas o comentarios y poder conversar un rato. Sí, muchas gracias, Nicolás. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat y algunas manitos levantadas. Antes sí, quiero recordarles que en el chat también hay un link de inscripción, que es para saber quiénes asistieron a esta charla para que puedan completarlo, y el aviso que damos en todas las charlas de que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Y bueno, acá tengo algunas... Aquí puse mi email y mi Twitter, por si alguien quiere realmente mandarme alguna pregunta, comentario, conversar de algo más, yo también quedo abierto a eso. No hay problema, me pueden escribir si quieren. Súper, muchas gracias, Nicolás. Nicole creo que fue la primera en levantar la mano ahí entre medio de la charla. Después estaría Eduardo Hernández, Camilo Morales, Nicolás y Cristian González. Esas serían las palabras hasta el momento. Nicole. Gracias, Paula. No, en realidad yo me quedó una duda cuando hablábamos sobre el tema de los insectos. Más que nada porque, a ver, entiendo que existe una variedad de soya que es la Roundup Ready, ya que no sé si los chicos en realidad lo habrán visto en algún momento en la universidad, pero me imagino que Nicolás sabe perfecto de lo que estoy hablando. Es una de esas y está bueno, tolerancia a herbicidas que yo les contaba. Está dentro de ese grupo. Exactamente, que es tolerante resistente al glifosato, ¿cierto? Entonces, bueno, yo sé que hay como mucha controversia, en algún momento se dijo que, bueno, producía pérdidas fetales, después se comentó que era cancerígeno, que en realidad afectaba a animales marítimos, ha sido como bien controversial, hay mucha información. Entonces, bueno, eso es una de las cosas, porque finalmente es netamente un transgénico, la soya Roundup Ready, es resistente a esto, pero también me voy un poquito al hecho que tú dices, mira, en realidad esto ayuda porque ocupan menos herbicidas, pero a su vez entiendo también que tiene que pasar un tiempo, por lo menos de 20 años de estudio, para poder decir, oye, esto funciona o esto no funciona, y quiero tomar como ejemplo el tema del arroz dorado, que sabiendo que se alimentaron familias de Filipinas y Nueva Zelanda, al tener una menor cantidad de vitamina A, esto producía ceguera. Entonces no sé si en realidad en todos estos alimentos genéticamente modificados se ha podido hacer algún tipo de estudio que nos diga, ¿sabes qué? Efectivamente, su calidad nutricional va a ser la misma o mejor que la que están consumiendo actualmente, porque finalmente si causa ceguera o causa tumores, o etcétera, etcétera, esto igual es como, no sé qué tan beneficioso sea. Sí, claro. Sí, mira, hay dos puntos que tú hiciste. El primero es el de la soya transgénica, que bueno, los mayores transgénicos que se producen en el mundo son la soya y el maíz. También hay algunos que son importantes, por ejemplo la papaya no la que nosotros conocemos, la papaya grande, más tropical. La producción de papaya en Hawái estuvo diezmada por un virus, no se puede producir papaya normal en Hawái. La única papaya que se produce es transgénico, que es resistente a este virus, por ejemplo. Entonces,
la producción de papaya en Hawái, que es marginal, pero es resistente a GMO. Pero en el mundo, los grandes son maíz y soya. El 80% de la soya del mundo es transgénica. Por lo tanto, muchas veces cuando la gente acá toma leche de soya porque dice que es más sana, lo más probable es que sea transgénica. Ahora, eso no quita que sea sana o no sana. Yo digo cuando existe esta mala información, que yo no quiero comer GMO, cuando comer trigo tomo leche de soya, bueno, están transgénicas. Pero bueno, con respecto a los herbicidas, como yo decía, ese es un súper buen ejemplo del mal uso de la tecnología. La idea de los Roundup Ready era que pudieras tener tu planta y pasar la misma cantidad de herbicidas que normalmente se hacían sin dañar la planta al final, con que fuera más fácil. Lo que pasa es que, como yo les mostré, la rentabilidad del cultivo es mucho más alta con los transgénicos. Por lo tanto, en zonas donde se producía soya, por ejemplo, como rotación con otros cultivos, empezamos a poner soya sobre soya, sobre soya, sobre soya, sobre soya por 10 años, y a usar solo Roundup en vez de usar otras fórmulas de herbicidas, otros modos de acción. Por lo tanto, lo que pasó es que se empezaron a hacer resistencias. Ahora, con respecto a lo que producen o no producen los fitotóxicos, les dicen, o los químicos, los agroquímicos, siempre hay que entender que estamos trabajando con un veneno. O sea, queremos matar insectos, queremos matar malezas, ¿cierto? Y eso pueden tener un beneficio en la producción cuando son bien usados, se respetan los tiempos de carencia, están súper bien estudiados, pero también, como les mostraba con el ejemplo de los insecticidas en África o en India, también pueden traer súper grandes problemas a la salud y al medio ambiente cuando se usan mal. Entonces, hace poco en Estados Unidos, justo antes de que yo me viniera, empezaron las principales demandas de gente común y corriente contra Monsanto, que son los que hacen el glifosato, diciendo que el Roundup producía cáncer. Y entonces en la tele salían estudios de abogados amarillistas tratando de conseguir la mayor cantidad de gente que tuviera frascos de Roundup de hace 20 años guardados en sus bodegas y que tuvieran cáncer. Por lo tanto, la correlación no siempre estaba muy directa. Y entonces mostraban las propagandas y mostraban echando el glifosato, bañándose con la cuestión y sin ningún modo de protección. Por lo tanto, claro, si tú usas un insecticida, si tú usas Raid, no te lo vas a echar encima para fumigar la muralla, ¿cierto? Lo vas a tener con cuidado. Si usas algo más tóxico, te vas a poner una mascarilla, guantes. Entonces va relacionado con eso. Entonces, sí y no. Cuando tienes aviones que pasan por arriba de los pueblos, claro, no debería hacer eso. No deberían fumigar los pueblos. Pero también te produce, cuando es bien usado, un tremendo beneficio. Y con respecto al Golden Rice, lo que tú dijiste es exactamente lo que yo decía de la mala información. Porque el Golden Rice es el opuesto. El Golden Rice es una solución para la falta de vitamina A. Entonces, la segunda versión va mejorada y tiene mayor cantidad de vitamina A, según lo que yo he leído. No sé. No, el Golden Rice empezó hace 10 años y uno de los ejemplos de cómo esta mala información ha limitado la llegada de una tecnología que pueda ayudar a la gente al mercado. Entonces, desde su inicio, el Golden Rice lo que es, mira, les voy a mostrar una foto porque justo lo que ahora recién en internet, para que los que no lo conocen lo puedan ver. Pero el Golden Rice básicamente es un arroz amarillo, y amarillo, pucha, no encuentro mi navegador. Bueno, da lo mismo, es un arroz amarillo, que se ve amarillo, y lo que pasa es que tiene un contenido de carotenoides mucho más alto, ¿cierto? Como las zanahorias son naranjas, tienen mucha vitamina A, el Golden Rice se le puso el gen, no me acuerdo de dónde lo sacaron, pero es un gen que produce mayor contenido de provitamina A y eso hace que la gente pueda asimilar mejor la vitamina A. Entonces, hay países en el sudeste asiático y África, de hecho creo que preparé un slide de eso, en el sudeste asiático y África que tienen muchos problemas por la asimilación de vitamina A, una baja asimilación de vitamina A, que va relacionado con su dieta. Consumen mucho arroz, el arroz no tiene vitamina A, por lo tanto hay problemas de mortalidad infantil en niños menores de 5 años, hay problemas de ceguera y todo lo relacionado con eso. Por lo tanto, hay un consorcio grande en que estaba metido el IRRI, que es el Centro de Mejoramiento Internacional de Arroz, algunos consorcios relacionados con todo este tema, que dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un arroz, que es la base de la dieta de esta gente, y le ponemos la provitamina A, por lo tanto ellos van a seguir comiendo arroz normalmente, el arroz va a ser un poco más amarillo y van a fijar su provitamina A. Y eso está probado, funciona súper bien, han tenido 10 años de estudio, pero no se ha podido hacer su introducción por todo este problema
Greenpeace quemaron todos los centros de estudio, entonces piden estudios, pero quemaron los centros de investigación completos. Entonces, al final, por eso te digo, un ejemplo claro de cómo una mala información ha limitado la llegada de esta ayuda a la gente, que se podrían haber evitado cientos de muertes de niños por una cosa tan simple como esta falta de la provitamina A. Entonces, muchas veces yo llamo a informarse, pero a informarse de fuentes que tengan estudio en el tema, ¿no? Muchas veces, y es un problema que se ve cada vez más con las redes sociales, en que al final cualquiera puede dar su opinión y sale como súper informada la opinión, pero muchas veces se habla del desconocimiento y sin tener la información necesaria. De hecho, Nicolás, hay como una investigación del 2018 que dice que es malo, 2019 dice que es bueno. Entonces, te chuta con te voy a pedir después si me puedo mandar la mala, porque la verdad no la conozco. Y con respecto bueno, los transgénicos llevan 25 años, entonces ya 25, casi 30. Entonces, al final ya se sabe, hay muchos estudios que hablan de que no deberían tener un problema hacia los humanos. Ahora, es una ciencia que está en desarrollo y como todo puede tener, yo les decía, el tema de los rayos X. Nosotros sabemos que si nos exponemos a mucha radiación va a ser mala para nosotros, pero seguimos haciendo radiografías. Entonces, ese balance de hasta dónde somos la tecnología. Desarrolló las armas nucleares y si tenemos locos en el poder, bueno, puede haber una guerra nuclear que acabe con toda la humanidad. Pero también ha hecho un tremendo beneficio. Entonces, yo no soy un defensor de los transgénicos. De hecho, yo no trabajo con transgénicos. Yo trabajo con breeding tradicional y marcadores moleculares y todo ese tema que es más tradicional. Pero también me interesa poder mostrar un poco lo que muchas veces no se da a conocer de esta ciencia. Lo último, Paula, sorry, y no interrumpo más. Nicolás, saber un poco tu opinión más personal y profesional con respecto a lo que fue la semilla de Terminator en su momento. ¿La qué, la semilla Terminator, no sé cuál fue el nombre como más técnico, pero coloquialmente se le denominó así, que es esta semilla que es infértil, que se prometió no comercializar en su momento, pero de todas maneras tenía la característica de que si tú la comprabas, o lo que pasó con todos los granjeros, en realidad, yo lo digo muy de lo personal porque yo trabajé en Monsanto, que ellos no pueden vender las semillas, se les entrega la semilla en su momento, cosechan, y después de esto esta semilla no puede volver a germinar. Ya, eso también es uno de los discursos que son un poco del desconocimiento. Eso no es una técnica de Monsanto, eso que tú acabas de decir, es una simple semilla híbrida. Solo eso. No, está bien, y te agradezco que salgan estas preguntas, era lo que quería, porque no es malo que piensen de esa forma, es simplemente que hay mucha información desde el desconocimiento y mala información y poca información con conocimiento. Entonces es importante mostrar eso. Mira, les voy a mostrar, voy a dibujar una cuestión aquí súper rápido para mostrarles cómo se hace la pantallita aquí. Pucha, lo hago siempre en clase y ahora no me sale la opción de dibujar. Un segundo, estoy tratando de ver cómo lo hago. Ya no me da la opción de pantalla, pero les voy a compartir mi pantalla para mostrártelo. Eso que tú decías es simplemente un híbrido. Entonces, los híbridos, déjame, les voy a compartir la pantalla aquí. Ya. Cuando hablamos de híbridos, hablamos de una variedad de plantas, ¿cierto? O un organismo cualquiera que resulta de la cruza. Entonces, si tenemos, por ejemplo, voy a hacerlo súper simple, un maíz, el maíz A, ¿cierto? Tiene una planta de maíz que va a tener una coronta azul, ¿cierto? Y la cruzamos con el maíz B, que va a tener una mazorca roja. Súper simple. Esto lo vamos a cruzar, nos va a dar la F1, que no voy a entrar en la genética, pero y la F2, ¿cierto? La segunda generación. La F1 va a ser, van a ser todas iguales, porque va a tener, digamos que el color de la mazorca es azul, ¿cierto? Para ese gen, y para el rojo va a ser rojo, ¿cierto? Si vemos como caracteres mendelianos normales, tenemos dos copias, una del papá y una de la mamá. La F1 va a ser azul, rojo, ¿cierto? Va a tener un cromosoma del papá y un cromosoma de la mamá, ¿cierto? Entonces todas las plantas van a ser iguales y podemos ver, bueno, van a ser mitad azul, mitad roja, si lo vemos así
va a tener la mazorca con la mitad de las características del azul y la mitad de las características de la roja. Cuando esta planta nosotros la autopolinizamos, que es lo que hacen los productores en el campo muchas veces, esa planta va a producir distintas opciones, ¿cierto? Sí, y no sé si ustedes en el colegio lo vieron, no sé si se acuerdan, pero el cuadradito de Punnett de Mendel, tenemos los gametos que puede producir cada planta, ¿cierto? Entonces, nosotros, perdón, esto está mal aquí. Tenemos azul, rojo, azul, rojo. Y es lo mismo que yo les decía de los grupos de sangre. Hay gente que tiene el grupo positivo, pero el positivo es con el papá positivo y la mamá negativa, ¿cierto? Porque el positivo es dominante. Entonces, esta planta va a tener los gametos. Si esta planta, la misma planta, la usamos de hembra o macho, va a poder producir una A o una R, ¿cierto? Su polen va a ser A o va a ser R. Si esa planta la juntamos, si el polen A llega a una planta que tiene el pistilo A o el ovario A, va a ser AA, ¿cierto? Si pasa, o si una A se combina con la R, va a ser AR. Acá lo mismo, ¿cierto? AR o RR. Por lo tanto, tú vas a ver que las plantas que eran todas iguales, en la F1, que es lo que es el maíz comercial, si tú la autopolinizas y reproduces eso, vas a tener una proporción de una azul, van a ser 2 híbridas, ¿cierto? 2 híbridas y una roja. Por lo tanto, el productor va a ver que su población ya no es toda igual, o si lo vemos, la planta alta o planta baja, ¿cierto? Vamos a tener un 25% de las plantas van a ser altas, un 25% de las plantas van a ser bajas, y la mitad van a segregar entre alta o baja, o dependiendo de cómo se controle ese gen, pueden ser intermedias. Por lo tanto, esto es lo que pasa cuando se produce semilla de maíz. Y por ejemplo, no pasa en trigo, porque las semillas de trigo son homocigotas completamente. Por lo tanto, tú puedes cruzar A con A, y si haces esto de nuevo, va a ser AA cruzado contra AA, y todas van a ser con 2A, ¿cierto? Por lo tanto, no va a segregar. Entonces, a esto se le llama, en mejoramiento se le llaman líneas puras, mientras que estos son híbridos. Y son líneas puras porque no es que no hagan pecado, sino que simplemente son líneas puras porque no segregan. O en inglés se llaman true breed, que sus hijos van a ser iguales a sus antepasados. Y es simplemente porque están en un estado de homocigosis. Entonces, es simplemente una forma de producirlo, y eso lo puede hacer Monsanto, lo puedo hacer yo, lo puede hacer tú en tu jardín, lo puede hacer cualquiera. Si tú, por ejemplo, si tú tomas, yo siempre me río cuando hablan de generar, no sé, compran una palta Hass y dice voy a sembrar esa semilla y voy a tener un árbol, un palto Hass en mi casa. Y no es así, porque las paltas son súper heterocigotas y se producen por material vegetativo. Por lo tanto, son clones. Pero si tú siembras la semilla, va a segregar y te va a salir cualquier cosa que no es Hass. Y pueden sembrar 100 semillas de palta Hass, todas del mismo árbol, y todas van a ser distintas. Y es por esto, porque la heterocigosis es muy alta. Entonces, no sé si responde a la pregunta, pero ese es el tema con las variedades que no las pueden producir los productores. Ahora, los productores podrían producir las variedades homocigotas. Lo que pasa es que no tienen el vigor híbrido en el maíz. Y por eso el maíz ocupa puro híbrido y el trigo no ocupa híbrido, porque en trigo el vigor híbrido no es tan alto. Muchas gracias, Nicolás. Me recordaste el colegio. No sé si es un trauma o algo bueno de recordar, pero me acordé mucho del colegio. Oye, hay otra pregunta que dejó Eduardo Hernández en el chat, que quería saber un poco más sobre los distintos beneficios que se obtienen al modificar de manera genética una planta. Tú hablaste un poco del tema del color, el tamaño. ¿Qué otros beneficios se podrían obtener de la modificación genética? Bueno, va a depender un poco de lo que queramos hacer, ¿cierto? Al final se puede hacer cualquier cosa, y no solo con la modificación genética, se puede hacer con breeding también. O sea, no sé, yo tengo una compañera del doctorado que trabajaba en almidón resistente en trigo. El almidón resistente es básicamente el almidón normal, ¿cierto? El que nos hace engordar del trigo, son una molécula de azúcar que son bien ramificadas, ¿cierto? Entonces tiene muchas ramas
esta molécula central con muchas ramas. Eso hace que nosotros engordemos porque el organismo lo puede asimilar muy bien. Pero existe una enzima que en inglés se llama starch branching enzyme, que es la enzima que hace que se peguen estas ramas en el almidón. Por lo tanto, si tú produces una mutación que haga que esa enzima no se produzca, el almidón no va a ser ramificado, sino que va a ser lineal. Y ese almidón va a comportarse como fibra en el organismo. Entonces, lo que podían hacer era, generando una mutación con agentes mutagénicos, como los primeros que les mostré, era poder generar un almidón que se comporta como fibra, pero tener pan blanco. Por lo tanto, a la gente que no le gusta comer pan integral, pueden seguir comiendo pan blanco, pero se va a comportar como pan integral. Entonces ahí tiene un beneficio a la salud, por ejemplo. Por ejemplo, en los transgénicos es lo mismo. Estábamos hablando del golden rice, que es este arroz que puede producir provitamina A, y eso al final tiene todos los beneficios para la gente que está con problemas de asimilación de vitamina A, que vienen de su dieta. Puedes tener, ya hay trigo que son sin los alergenos del gluten, ¿cierto? Porque el trigo va a tener gluten, pero la alergia al gluten es súper específica a distintos variantes de gluten en el trigo. Entonces ya hay trigos que tienen estos gluten modificados y que harían que los celíacos, los que de verdad son alérgicos súper fuertes al gluten, puedan comer trigo sin problema. Tiene resistencia a sequía. Hay una profe en la Chile que está trabajando con tomates con resistencia a sequía, resistencia a diferentes enfermedades. Al final, depende de qué es lo que quieras explorar, los genes que va a ir a modificar. Hay plantas, no sé, en Estados Unidos están de moda unos pescaditos que son fluorescentes, que no encuentro una tontera, y ahí hay otro mal uso de los transgénicos, porque muchos de esos pescaditos la gente los agarra, los tira a la taza del baño cuando se aburren, o los tira a un canal, y ese pescadito va a ir a transferir su gen de fluorescencia a otros pescados. Por lo tanto, claro, no es el desarrollo de la tecnología el malo, es el mal uso de la gente que va y bota el pescado donde no corresponde, ¿cierto? Lo mismo pasa con los salmones cuando se rompen las jaulas en el sur de Chile. No son los salmones el problema, son el uso de los salmones en esa región. Pero al final puedes hacer lo que tú quieras, o sea, depende de la molécula o la proteína que estés modificando. O sea, otro ejemplo súper claro de la edición del genoma son la cura de enfermedades genéticas en humanos. O sea, hoy día ya se están haciendo estudios bastante avanzados ya de cómo poder curar algunas enfermedades que vienen por una pequeña mutación, un cambio en un par de bases que produce una enfermedad que puede ser incluso mortal, y a nivel de feto de repente se podrían editar y arreglarla. No se está trabajando tanto en eso, pero sí ya hay diagnóstico. El otro día en una clase leímos un paper que es de este año, en que mostraban en un hospital en Estados Unidos, en 36 horas tenían el diagnóstico de una enfermedad genética hecho, y el niño estaba sano. Y era una enfermedad que se da mucho en niños lactantes. No me acuerdo exactamente la enfermedad, pero acarrea mucho dolor de cabeza, visión borrosa, entonces los niños se ponen muy llorones. Llevaron a este niño al hospital, le empezaron a hacer preguntas como de la historia genética de la familia, descubrieron que había algo que podía ser un posible diagnóstico, pero al mismo tiempo le sacaron sangre, se la llevaron a una plataforma de secuenciación del genoma. Durante esa noche secuenciaron su genoma. En la mañana siguiente identificaron una mutación, una variante que causa un problema genético, en que no podía asimilar bien un aminoácido de la alimentación. Le dieron ese aminoácido y la guagua se mejoró. En 2 días estaba fuera del hospital como si nada hubiese pasado, con su tratamiento de puerpería arreglado. Y mientras que había tenido un hermano 10 años antes que se había muerto, probablemente por eso, y no lo pudieron diagnosticar. Entonces, todos estos desarrollos, insisto, son desarrollos que se pueden usar bien o mal, pero que han traído unos beneficios tremendos para la humanidad. Súper, gracias. Camilo Morales tiene la mano levantada. Muy buenas tardes. Claro. Soy Camilo Morales, estudiante de Ingeniería en Biotecnología. Mi pregunta es la siguiente, porque se mencionó muy a grandes escalas la producción de plantas GMO o genéticamente modificadas, pero dentro de los GMO existen los transgénicos, que son plantas GMO, pero no todos los GMO son transgénicos. Ahora, mi pregunta es la siguiente.
¿qué herramientas actualmente se emplean para producir plantas transgénicas, además de CRISPR-Cas9, biobalística y, si no me equivoco, mutación de Son agrobacterium. no. Además de Agrobacterium, tengo entendido que se usa otro mecanismo que consiste en modificar las células sin pared celular. Ah, sí, Se llaman blastos, ahí está. Entonces, quería preguntar si existen otros mecanismos para Bacterias. modificar genéticamente las plantas, además de Agrobacterium, CRISPR-Cas9, biobalística, que se empleen o son las que más se emplean. Son las que más se usan. CRISPR-Cas9 es la más nueva para genome editing, ¿cierto? Que esto que les mostraba, la tijera que va, corta, repara y genera un cambio. En los transgénicos se hacen constructs, se llaman, que es una secuencia del DNA que lleva un marcador conocido, ¿cierto? Que puede ser una resistencia a algún antibiótico o algún marcador conocido para poder saber si es que la célula cuando se hace la reproducción es transgénica o no. Y ese construct se puede o disparar con estos biobalísticas, que se hacen unas balitas de distintos nanomateriales y se disparan hacia adentro de la célula y eventualmente ese ADN se va a integrar con el de la planta, o con Agrobacterium se hace mucho también, que es la Agrobacterium es cuando ustedes ven árboles en la plaza que tienen como unos tumores grandes, es el Agrobacterium, una bacteria que produce callos en las plantas y eventualmente va a poner su ADN dentro de la planta, pero que yo sepa, y el de los plastidios se hace harto a nivel experimental, pero no sé qué tanto comercial. Yo creo que comercial lo que más se usa son el Agrobacterium y bueno, Cas9 ahora se está usando harto, pero va a depender un poco del cultivo en que se quiera hacer. Y como yo les digo, los transgénicos más comercializados son el maíz y la soya, pero a nivel experimental hay transgénicos en casi todas las especies. O sea, si yo encuentro un gen relacionado con el sabor en frutilla y lo quiero demostrar, la forma más fácil es hacer un transgénico en una planta que no tenga esa característica de sabor, meterle ese gen y ver si es que entrega el sabor o no, ¿cierto? Entonces, a nivel experimental se usan mucho, pero comercialmente no se usan en muchas especies. Sí, lo comprendo. El problema de Agrobacterium, si no me equivoco, es que principalmente se usa en plantas diploides, que no es tan eficaz en plantas haploides. Sí, en trigo, por ejemplo, hasta hace poco era súper complicado y ahora se está haciendo más con Agrobacterium y funciona bien. En general, en todas las especies hay algunas variedades, ¿cierto? Algunos genotipos que son más fáciles de modificar que otros. Pero como te digo, depende mucho del cultivo. Yo sé que en mi laboratorio donde hice el doctorado acaban de encontrar un proceso que mejora mucho ¿cómo se llama? Lo pienso en inglés, pero no en español. Que la recuperación de plantas, ¿cierto? Que en el fondo las plantas no se mueran, o estos callitos no se mueran antes de formar plantas. Entonces, hay distintas tecnologías que se han ido desarrollando, pero eso depende mucho de cada cultivo y cada especie. Eso, muchas gracias. Ahora, no se queden con la idea de que el mejoramiento genético son transgénicos, porque como les digo, eso es la minoría. La mayoría del mejoramiento transgénico no es con transgénicos. O sea, son simplemente cruzas dirigidas, mutagénesis en muchos casos. Y ahí otro tema también súper controversial, porque si pensamos en un transgénico, un gen que se modifica que es súper preciso, más aún con la edición genética, pero es una modificación súper precisa, que tiene un montón de regulaciones por ser transgénico, mientras que en las variedades más normales, ¿cierto?, que no son transgénicas, se usa muchas veces mutagénesis. En trigo se usa muchísimo la mutagénesis, en que se ponen las semillas en un recipiente con un agente mutagénico que produce 2.000 o 3.000 mutaciones por semilla. Y esas las plantamos, elegimos lo que mejor rinden y al final eso es lo que se va a producir. Y hay 2.000 o 3.000 mutaciones que no tenemos idea qué están haciendo, dónde están. Pueden ser mucho más nocivas que otras que han sido modificadas con técnicas más nuevas y nadie se cuestiona eso. Entonces, al final, también hay que tener en cuenta los dos lados de la moneda. Ahora, como yo les decía, yo trabajo mucho con el breeding convencional, más tradicional, en que son cruzas dirigidas, el uso de marcadores moleculares y después
el marcador para poder seleccionar y avanzar más rápido, pero no transgénico. Súper, muchas gracias. Nicolás también tiene la mano levantada. Hola, yo quería hacer una pregunta y también agradecer por la presentación, que estuvo súper interesante. Gracias. Bueno, mi pregunta era, el gen como tal, el que decíamos que se transcriba para la obtención de la nueva capacidad para la planta transgénica, ¿hay alguna manera de medir la cantidad del gen transcrito y cuál sería el método para hacerlo? Y esta pregunta lo hago para saber también la producción, porque está bien, una planta puede transcribirla, pero no sabemos la cantidad y si verdad vale la pena transcribirla. Sí, bueno, la transcripción se puede medir en cualquier planta, no solamente GMO, ¿cierto? Y esos son estudios que se hacen mucho. De hecho, yo lo hice en mi doctorado para ver la expresión de alguna proteína o algún gen. Entonces, se miden con una cosa que se llama real-time PCR, en que tienes que hacer extracciones de ARN, en que es la molécula, ¿cierto?, que traduce el ADN en proteína, ¿cierto?, el intermediario. Entonces uno tiene que hacer extracciones de ARN en distintos estadios de la planta bajo distintas condiciones. Uno saca la hoja, la tira en nitrógeno líquido, por lo tanto congela todo su metabolismo y se hace la extracción y pueden medir el contenido, la cantidad de ARN mensajero que hay en esa muestra. Entonces al final se hacen muchos estudios de expresión. Por ejemplo, en el gen que trabajé yo de resistencia a roya, teníamos plantas que son naturalmente resistentes, plantas que son naturalmente susceptibles, las crucé y generé una población segregante que tiene plantas súper resistentes, susceptibles, entre medio y tiene toda la variación, ¿cierto? Y después encontramos 9 genes que eran candidatos para esta resistencia. Por lo tanto, nos fuimos al mejor candidato y hicimos real-time PCR en plantas infectadas y no infectadas para ver si es que había una diferencia en la transcripción de esta proteína. ¿Cierto? Si tú esperas que si es un gen de resistencia, cuando está en la planta susceptible, no se va a expresar el gen, mientras que está en la planta resistente, al ser expuesta ante el hongo, ese gen se va a expresar de fuerte manera y eso va a prevenir la infección. Entonces, eso se hace normalmente y en transgénicos con mayor razón. Porque como les digo, los transgénicos tienen un montón de desarrollo para atrás. O sea, se habla, un transgénico en general es entre 15 y 30 millones de dólares y entre 10 y 15 años para poder liberarlo al mercado. Ese es un poco el tiempo y la inversión. Y fallan mucho, o sea, se llega con un 5 al 10% de los que se empiezan, se llega a tener un producto en el mercado. Entonces, es una inversión altísima en tiempo y en plata. Rodrigo. ¿Sí se escucha? ¿Aló? Sí, te escucho. Bueno, hola, soy Rodrigo Contreras, estudiante de Ingeniería en Administración Agroindustrial. Primero, igual agradecer la charla, me ha parecido súper entretenida, sobre todo eso de desmitificar algunas cosas que uno tiene como coloquialmente aceptadas, como de los transgénicos y eso. Y dentro de eso tenía mi pregunta, es sobre, no sé si conoce el Tratado de Libre Comercio que se ha intentado presionar mucho sobre el gobierno actual, el TPP-11. Y existe un mito sobre, o no sé si es un mito o una realidad, de que se va a privatizar las semillas. En realidad es como las semillas que no estén inscritas van a ser ilegales y por ende perseguidas. ¿Qué tan real es eso? Que no sé, o en realidad se lo pregunto porque como no estoy tan ligado al tema de las semillas, no tengo mucha idea. Sí. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Sí, la verdad, mira, yo no me dedico al tema de protección de variedades ni el tema más legal, que es un mundo por sí mismo, ni tampoco he tenido el minuto de leer tanto el TPP-11. Pero, como les digo, el tema de la protección de semillas es un tema bien complejo y bien manoseado también, igual que el transgénico. Pero sin responderte la pregunta relacionada con el TPP-11, creo que la única forma de incentivar un poco el mejoramiento genético local, porque ya se entrega poca plata
hay pocos incentivos en términos de plata o ayuda económica que el Estado le dé a las distintas instituciones que hacen esto. La única forma de incentivar que se siga haciendo mejoramiento es entregándote la posibilidad de proteger tu producto. Y es lo que yo le hacía el meme este del Nintendo o de los autos, ¿cierto? El Lada con el Rolls Royce. Nadie se cuestiona por qué te están vendiendo un Nintendo o un PlayStation 5 al precio que lo venden, y todo el mundo corre a comprarlo, se agotaron en todo el mundo y nadie se quejó. Mientras que cuando alguien trata de vender una variedad que tiene resistencia, que sé yo, produce más que el resto, que te va a producir un aumento en la rentabilidad, la gente se lo cuestiona y se queja. Entonces yo siempre digo, bueno, nadie te está prohibiendo crecer maíz en tu campo, nadie te está prohibiendo crecer frutilla en tu campo. Tú eres libre de crecer un maíz de los años 80 sin pagarle nada a nadie, porque además estas semillas tienen protección por 25 años, no se pueden proteger para siempre. Entonces después de los 25 años tú eres libre de crecer lo que quieras. Lo que pasa es que en 25 años hay muchos cambios que pueden pasar, y por ejemplo lo que yo les contaba en trigos que hasta hace poco eran resistentes ahora son susceptibles, por lo tanto, ¿quieres tener una resistencia? Bueno, hay que pagar a lo mejor por el producto que te entrega eso, ¿cierto? Que es un desarrollo tecnológico que en 25 años va a ser gratis, nadie te va a prohibir usarlo. Pero es un poco ese tema de la propiedad intelectual que también es un tema por sí mismo, y podríamos estar hablando un semestre entero de ese tema con abogados y con expertos en ética, etcétera. Pero yo creo que esa es la clave, ver que las semillas no son, cuando nosotros hablamos de producción de semillas, no estamos hablando de las semillas como un todo, y la semilla no sé, la frutilla chilena que el pueblo mapuche durante 1000 años llegó a una variedad de frutilla chilena, es súper interesante, pero esa frutilla chilena tiene un montón de problemas, hay un montón de cosas buenas, pero un montón de problemas para comercializarla hoy día. Por lo tanto, si se quiere comercializar frutilla a gran escala, hay que tener un producto que tenga las características que se requieren para eso. O sea, no sé si me explico el razonamiento. Sí, lo entendí. Muchas gracias. Aprovechando que no hay manos levantadas, voy a hacer yo una pregunta. Bueno, yo soy socióloga y en mi tesis de pregrado trabajé con la señora Zuni, que no sé si la conoces allá en Temuco, que tiene un restaurante cerca del cerro, y ella hace comida tradicional mapuche y además es curadora de semillas reconocida por la UNESCO. Te voy a pedir el contacto. Sí, recomendaciones para ir a comer en Temuco. Y ella siempre hablaba mucho de los transgénicos, de este miedo, también como derribando un poco mitos, sobre si es que se pierde la variedad a través de estas plantas o producciones modificadas. Por ejemplo, ella decía, hay millones de tipos de papa en Chile, no millones, pero hay muchos tipos de papa en Chile. Y lo que pasa finalmente con esto es que la gente prefiere esa papa que tiene la cáscara más suave, o estas papas soufflé, o la papa que se ve bonita, y se pierden estas papas, por ejemplo la papa chilote que es deforme, que es de distintos colores, que finalmente esa es la gracia. Entonces, ¿qué pasa con la variedad en estos productos modificados? Ahora, eso, de nuevo, no tiene nada que ver con los transgénicos, porque lo mismo pasa con el mejoramiento tradicional, ¿cierto? Todas las papas que nosotros consumimos acá no son transgénicas. Las papas de todo el mundo creo que no son transgénicas, por lo tanto, pero la industria busca una papa que sea homogénea, porque la cosechadora la tiene que agarrar, porque tiene que, ¿cierto?, producir un producto que se pueda partir por las empresas que producen papas. Tú ves las papas de Idaho en Estados Unidos, que son como las más comunes, las papas fritas, son todas iguales, son una papa larga, grande, con cierta característica de color, no se oxida, etc. Entonces, yo creo que eso va más ligado a la producción intensiva de los cultivos, de cualquier cultivo y cualquier forma que tú lo hagas. O sea, si ves desde las bases del mejoramiento genético, ¿cierto? Desde los inicios de la agricultura hasta ahora, se ha producido una pérdida de diversidad importante también, porque cada día producimos una diversidad más chica. De hecho, tenía un slide preparado para eso. Pero cada día se produce una diversidad más restringida. No era esta. Un segundo. Entonces,
eso viene más con la producción intensiva de los cultivos. Si tú no le vas a pedir a un productor que tenga un campo de manzanas en que todas las manzanas de cada árbol sean distintas, porque ¿cómo comercializa eso? Entonces al final tienes que tener una cosa que sea homogénea, en que todo el campo se vea igual, etc. Y eso, como les digo, trae beneficio y trae problemas. Lo que se está haciendo hoy día y cada día más es tratar de buscar caracteres que se han perdido de las variedades modernas, en las variedades modernas, y buscarlas en bancos de germoplasma antiguos. Entonces, aquí está, creo que la puse, la saqué, acá está. Este es un ejemplo de un paper en que hablan de cómo el trigo, por ejemplo, si comparamos el de antes de la Revolución Verde con después de la Revolución Verde, al hacer este cambio de altura hay un montón de genes que van ligados a ese gen de altura que se han perdido. Lo mismo cuando se empezó a cortar la planta y se perdió el gen que bota los granos, con él, en esa región del genoma había muchos genes con otras características. Y un ejemplo claro de eso, por ejemplo, es un gen que se clonó hace un tiempo en el laboratorio donde yo hice el doctorado, que está relacionado con la asimilación de fierro y zinc en el grano de trigo. Entonces, ¿cómo en algún minuto del mejoramiento de trigo, ese gen que lograba translocar el fierro y el zinc desde la hoja cuando se están muriendo hacia el grano en el proceso de maduración, se rompió, y el zinc y el fierro se quedaban en la hoja y no se llevaba al grano? Eso no fue a propósito, pasó en algún minuto al hacer otra selección, ¿cierto? Pero hoy día, como se pudo clonar cuál es el gen que está a cargo de eso, lo pudieron ir a buscar a un ancestro del trigo, cruzarlo con trigo y seleccionar las plantas que tenían el gen recuperado. Y ese gen ha hecho un impacto gigante, no, en los países con más malnutrición, en África, etc. ¿Cómo se llama? Y se ha fijado en la mayoría de los trigos modernos del mundo hoy día. O sea, todos los trigos de los últimos 5 años traen ese gen porque ya existe un marcador para poder moverlo, y es un gen súper interesante. Entonces, no sé, creo que va un poco por ese lado. Súper, muchas gracias. Y la última pregunta, menos que alguien más escriba en el chat o levante la manito, es actualmente, ¿cuáles crees que son las principales limitantes del mejoramiento genético? Yo creo que, bueno, un lado, en el mejoramiento en general, es una pregunta bien amplia y bien profunda, pero creo que hay un tema con todo el tema de la producción de variedades importante, que en el fondo te permita hacer la inversión, pero más como pensando en el mejoramiento en sí, yo creo que es poder el tiempo y la plata que requiere. En Chile, yo estoy tratando de armar un programa de mejoramiento, pero no, los fondos que más plata dan son por 4 años. Y es imposible tener un programa de mejoramiento en 4 años. Por lo tanto, yo creo que en todo el mundo un problema importante, especialmente para los que estamos en el sector público, es el funding, el presupuesto, ¿cierto? Conseguir recursos para poder hacer esto. Porque es caro, o sea, hay que tener gente, hay que tener un campo, hay que tener un montón de recursos para hacer todo este proceso. Yo me acabo de hacer un invernadero, me costó 13 millones, que gracias a Dios lo tenía por este proyecto que me gané, pero para poder mantener mis plantas, o sea, tengo que partir por ahí. Y lo otro que es súper importante y que a veces puede ser complicado, encontrar la diversidad necesaria, y eso también va de la mano con el presupuesto y los recursos. Mientras más recursos tenemos, más podemos explorar y más podemos buscar. Pero generar esa diversidad natural puede ser medio complicado, sin entrar a transgénicos y eso, porque como les digo, la mayoría del breeding que se hace en el mundo es tradicional, no es con transgénicos. Y yo creo que va a seguir así, si los transgénicos son para algunas soluciones puntuales, pero la mayor cantidad de breeding se hace tradicional. Y de hecho con transgénicos también, porque uno pone el transgen, poner esta molécula o este gen en una variedad, y después hacer mejoramiento con esa variedad por cruzas dirigidas. Entonces, ahora, esos genes, un poco volviendo a tu pregunta, Paula, esos genes, cuando se usan bien los transgénicos, tampoco deberían esparcirse demasiado en la biodiversidad natural, porque para crecer transgénicos tienen que estar en aislación, no puedes tener las mismas plantas alrededor en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Entonces, de nuevo, va mucho de la mano con la regulación y el bien uso o mal uso de las tecnologías.
Súper, muchas gracias. Creo que no quedan preguntas. Ahí Jennifer dejó en el chat también una pequeña encuesta que es para conocer los temas que a ustedes también como estudiantes les gustaría seguir tratando en distintas charlas. De hecho, esta temática salió en una clase de Cristian González, que es el jefe de carrera, donde tenían muchas dudas respecto a este tema. Y se nota que es algo que les interesa porque tuvimos muchos participantes y hartas preguntas también, así que muchas gracias a todos los estudiantes por estar presentes hoy día y muchas gracias a ti, Nicolás, por la charla, de verdad que estuvo muy buena. Aprendimos bastante y resolvimos muchas dudas y mitos que existen en relación hay una página súper buena que se llama Chile Bio. En Chile Bio, ellos tratan de hacer educación en todo este tema de los transgénicos y todo este tema que a veces están manoseados. Entonces, esa es una buena fuente para de repente ir a buscar información y ellos se basan mucho en investigación científica para mostrar las cosas. De hecho, el que está a cargo tiene doctorado y todo en el tema. Entonces, es interesante para los que les interesa el tema que puedan ir a verlo y así hay un montón de páginas en todo el mundo. En Estados Unidos hay otra y a veces es bueno también salirse un poco del circulito que uno siempre está viendo y ver qué es lo que piensan los otros grupos de interés. Súper, muchas gracias Nicolás por todo. No sé si Cristian quiere dar alguna palabra de cierre. Sí, bueno, a mí se me quedaron algunas preguntas para Nicolás, pero yo creo que ya vamos a tener la oportunidad de conversar o tener otra charla tan buena como la que presentó el día de hoy. Espero que esa sea en persona. Ojalá sea en persona, ojalá, sin duda. Nosotros estamos abiertos a todo tipo y a un profesional de alto nivel como eres tú, Nicolás. Así que te lo agradezco enormemente. Ha sido un tema que es muy complejo, lo has llevado evidentemente con sus complejidades, pero lo explicaste de una manera muy simple, muy pedagógica. Así es que te agradecemos enormemente la participación el día de hoy, Nicolás. No, gracias a usted por la invitación y qué bueno que les sirvió. Espero hayan quedado con menos dudas que antes, pero igual es bueno que tengan dudas de otro tipo y que puedan también seguir revisando un poco de este tema. Ahora, no creo que piensen solo en los transgénicos de nuevo, si los transgénicos son una tangente de todo el tema del mejoramiento genético. El mejoramiento es mucho más que los transgénicos, pero a veces los transgénicos son tan manoseados que la gente asume mejoramiento con transgénicos y se pierde un poco la idea. Pero nada, gracias a usted por la invitación y espero que le haya servido. Y cuenten conmigo cuando necesiten. Muchas gracias, Nicolás. Paula, si usted quiere cerrar. Estaríamos entonces, recordarles la encuesta, igual les va a llegar a su correo y ahí Nicolás también les mostró el correo, pueden contactarse con nosotros en caso de que tengan cualquier otra duda. Así que eso, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias, que estén bien.